¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Diálogos de Cine para Incorregibles. Esta vez con una película muy de cine para incorregibles, o por lo menos de amantes de las películas estas así de toma y daca. Y bueno, de la que también se cumple el aniversario en este año 2022, 40 aniversario ya, desde el 82. Y bueno, una película que quizás tiene tanto en su intrahistoria como en lo que es la propia película, ¿no? Que para eso tenemos a don Eduardo Serradilla. Don Eduardo, buenas tardes, Buenas tardes. que es quien nos va a destripar todo esto que se produjo alrededor de la película y bueno, y que él también la comentará. Yo creo que ya todos lo saben. Vamos a hablar de Acorralado, la película de Sylvester Stallone. Y bueno, como siempre, y antes de empezar, con nuestros agradecimientos habituales al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, que en su página de Facebook nos acoge para realizar esta charla, estos diálogos en streaming, pues también a la Fundación Cinemas Comic, sin cuyo apoyo pues sería difícil que estas locurillas salieran adelante. Y bueno, y también al Aula Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, que está aquí también apoyando el tema, a la Librería del Maldito con don Gonzalo Santana a la cabeza. Y bueno, y seguramente habrá alguna agradecimiento más que dar, pero ya lo dará don Eduardo. Oye, Don Eduardo, buenas tardes. buenas tardes. El de hoy es obvio desde que empiezan a ver las imágenes. De hecho, ya pueden poner la primera imagen porque que es doble. Son dos páginas que aparecieron en el Variety. Eh, creo que en marzo de 1981. Ujú, O sea, las tengo aquí presentes. Sí, exactamente, el 18 de marzo de 1981. Y es solamente el título, First Blood, pero la primera O no es una O, sino es eh, lo que sería la parte metálica, porque la medalla de honor no es una medalla que se enganche, sino que se lleva colgada y el resto es una cinta. Y por aquello de ser fiel a la verdad, y sobre todo por mucho que uno tenga memoria, no hay problema en cuestión de leer, les voy a leer una cosa para que tengan, digamos, asumido también parte del discurso que voy a mantener con el tema este. O sea, la medalla de honor, o Medal of Honor, es la máxima ujú. condecoración entregada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Es coloquialmente conocida, aunque de forma errónea, como la medalla de honor del Congreso, Congressional Medal of Honor, debido a que es entregada por el presidente de la nación, quien la presenta en nombre del Congreso de los Estados Unidos de América. El criterio para ser concedida es el siguiente: en recompensa por la valentía y el espíritu intrépido demostrado por el combatiente receptor de la condecoración, con riesgo de la propia vida, más allá de la llamada del deber de su rango y pertenencia a un cuerpo del ejército, y estando en combate contra un enemigo de los Estados Unidos. La primera medalla de honor fue concedida al soldado raso Jacob Parro durante la Guerra Civil Americana. En total se han concedido, desde esa época, estamos hablando del siglo XIX, 3.496 medallas a 3.465 personas distintas. 19 varones la recibieron en dos ocasiones, 14 de ellos por dos acciones diferentes, y 5 recibieron la medalla de honor del Ejército y de la Marina. Hay 3: Marina, Fuerzas Aéreas y el Ejército, por una misma acción. Desde el principio de la Segunda Guerra Mundial se han concedido 854 medallas de honor, de las cuales 528 lo han sido a título póstumo. En total, 618 de esas medallas se han entregado a familiares de militares caídos. Y como curiosidad, les diré que los condecorados son saludados antes que cualquier otro militar, independientemente de su rango. Es más, hasta el presidente tiene que saludarlos. O sea, da igual que te encuentres con un soldado raso que un general. Un general tiene que saludar a una persona receptora de la medalla de honor. Y después, porque saldrá más adelante, la segunda condecoración más importante es la Cruz por Servicio Distinguido. Se llama Distinguished Service Cross. Es la segunda máxima condecoración del Ejército de los Estados Unidos, entregada por acciones de extraordinario heroísmo contra un enemigo, pero que no justifica la medalla de honor.
La acción debe ser notable y entrañar un riesgo hacia la propia vida y ser realizado de manera individual. La Cruz por Servicio Distinguido fue establecida el 2 de enero de 1918 por el presidente Woodrow Wilson, justo cuando en ese momento las tropas norteamericanas se estaban peleando en las trincheras europeas después de que los europeos hubiesen pasado 5 años sin poner solución a un problema que se hubiese solucionado de otra manera. Yo me oigo a mí, pero a Patricio no lo oigo. Cosa que... Perdón, no, es que estaba yo aquí dando unas ya. instrucciones Ah, externas. perdón. Bueno, después de leer todo este panegírico sobre la medalla de honor, esto explica la razón por la que en el primer cartel, el que apareció en marzo de 1981, en el cartel ya aparecía, aparecía específicamente la medalla de honor. Medalla que en posteriores carteles va desapareciendo y que en posteriores reescrituras del guión va perdiendo protagonismo. Pero digamos que la frase del sargento Steiner en la Cruz de Hierro, cuando le dice al capitán Stransky, el capitán prusiano que llega al frente ruso a conseguir su Cruz de Hierro, porque era lo que la familia le exigía, justo al final, cuando ya la situación es absolutamente desesperada, Steiner, que tiene todas las condecoraciones habidas por haber y por inventar, de hecho lleva en su chaqueta la Cruz de Hierro de primera clase y la Cruz de Hierro de segunda, a falta de, aparte de no sé cuántas otras cosas, le dice, venga conmigo, le enseñaré dónde crecen las cruces de hierro. Pues ganar o sea, recibir una medalla de honor es de las cosas más complicadas que existen. O sea, eso solamente está al alcance de alguien que realmente se define con la palabra valiente. Más allá de la más allá de la imagen que se pueda dar en el cine, más allá de la imagen que se pueda dar en la literatura. Hay que ser muy valiente. En G.I. Jane, la película de Demi Moore, el capitán de los SEAL que la entrena tiene la medalla de honor. Y ella le pregunta, ¿cómo te la concedieron? Dice, por sacar a una persona que pesaba 160 kilos de un tanque ardiendo a plomo. Cuando él, aunque fuera Viggo Mortensen, para levantar a una persona así tienes que estar muy fuerte. O sea, son acciones que, digamos, son mitológicas. Parece es la medalla de honor parece como que se le conceda a una suerte de semidios, porque yo que me he leído, no sé, por ejemplo, durante la rebelión de los Boxers le concedieron creo que 2 al ejército norteamericano. Y tú te lees la historia y poco menos que estaban, o sea, se pasaron, bueno, saben la historia, durante 55 días, amén de todo lo anterior, un ejército mínimo tuvo que combatir con miles de boxes, no de soldados, de fanáticos combatientes pro-China, por la independencia de China, y los que estaban dentro del recinto eran muy pocos y estaban muy mal pertrechados porque no pensaban que fuera a pasar así, más allá de la película Samuel Bronston. Pues a los que le concedieron la medalla, poco menos que estaban en 7 sitios a la misma vez. O sea, era como que se multiplicaban como los Moway por la noche. O sea, tú dices, bueno, ¿y cómo aguantaron? Porque parece que no. O sea, estar 55 días metido en un espacio mínimo, atacándote Además, allí no había problema. O sea, si morían 1000 boxes por la mañana, aparecían 5000 por la tarde y otros 5000 por la noche. O sea, no es ningún chiste. Es que Hombre, China es muy grande y hay muchos chinos, ¿eh? exactamente, ahora es que una de las Antes y ahora y antes y antes. ahora, entonces era como desesperante. Y aquella gente tenían que contar las balas, literalmente, porque no tenían, vamos, no tenían, eran fuerzas expedicionarias, pero bueno, de donde ellos estaban hasta Pekín había una señora distancia, varios días en tren además, y tenían digamos que el material bélico contadito. Y esta gente poco menos que se multiplicó como los Gremlins que le dieron la medalla de honor. O sea, es realmente increíble. Y el tema es Pero que bueno, el tema de destacar la medalla del Congreso en el primer cartel, es que ¿por qué piensas tú que? a ver, Morrell, vamos a ver, hay que situar la historia. First Blood nace de un señor que nunca se había planteado más allá de él ser escritor. Quería ser escritor, tuvo un buen maestro, se puso a dar clases de literatura porque lo del escribir y sobrevivir, escribir y vivir de ello es muy difícil.
pero por una serie de casualidades, ver dos programas en la televisión, uno sobre el año 68, en plena contienda en la guerra de Vietnam, que fue una guerra que ya se empezó a retransmitir vía televisión, no solo por la radio, no solo por los periódicos, sino ya directamente por la televisión. Vio dos reportajes, uno sobre gente que venía de la guerra y otro sobre directamente un pelotón atacado por el Vietcong en medio de la selva. Y había un grupo una cámara y un grupo de reporteros y los pillaron. Entonces realmente el reportaje, tal y como lo comenta Morrell Morrell en una de las ediciones de su libro, prácticamente estabas metido dentro de la acción. Y entonces le da por empezar a escribir una historia protagonizada por un señor que en ese momento ya se estaba detectando lo que era el estrés postraumático. Una persona que no tiene nombre, y eso sí que es una fuente que está bien puesta. Él estaba estudiando literatura y tenía, uno de sus trabajos era Rimbaud, el poeta francés, Sí. y estaba buscando un apellido y, según cuenta el propio autor, llegó la mujer de la compra con una marca de manzanas francesas que se llamaban Rambo y así surgió el nombre. O sea, Rambo Ya tiene está nombre bien. el apellido de De Rambo es manzana francesa. de manzana francesa. El John Rambo se lo pone en la película. Fundamentalmente porque el personaje de Trauman tiene otras implicaciones en la película que en la novela. No, y además es como tradicional que en el ejército siempre se dirigen a ti por tu apellido, no por tu Apellido, sí. nombre. Primero Rambo y después sale el tema de John, pero en principio era Rambo. Y la novela se publica en el año 72 y se convierte en un éxito porque la novela está planteada digamos que en dos planos. El plano de Rambo, que es un personaje muy particular, es cercano a ser un sociópata en cierta manera. Y John Tisley, que es el sheriff, que después fuera magníficamente interpretado por Brian Dennehy en la película, Ujú. que tú en la película no lo ves, pero en la novela, por eso leí lo de la Cruz de Servicio Distinguido, que es la segunda máxima condecoración. Tisley es veterano de Corea y le dieron esa condecoración. O sea, que es otro héroe de guerra. O sea, Ya, es ya. el peldaño inferior. Entonces, en realidad la novela está planteada por dos héroes de guerra, uno de la guerra del Vietnam y otro de la guerra de Corea, que han recibido las dos máximas condecoraciones que concede el ejército norteamericano. Se supone que son gente excepcional en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su valentía, en cuanto a su lealtad y en cuanto a en cuanto a asumir su responsabilidad como combatiente, porque para que te concedan la medalla de honor, hay un larguísimo proceso, estamos hablando de 4, 5, 6 años Ujú. hasta que se la conceden, salvo que sea una cosa muy, muy evidente, pero no es una tramitación burocráticamente hablando de 2 días, ni de 3, ni de 4. Y otra cosa que en la película no queda bien reflejada es el hecho de que Tisley no es que se sienta menospreciado, pero sí olvidado, porque Corea fue una guerra muy dura, tan dura como fue una guerra más corta, en comparación, Sí, pero fue una guerra terrible. Y además lo que pasa es que era una guerra que en teoría estaba santificada, porque era una guerra de las Naciones Unidas, cosa que Vietnam no. Vietnam fue una guerra que nunca se declaró. claro. Pero Corea no. Corea en realidad sí fue un país, invadió a otro y entonces la ONU advirtió a China que no hiciera lo que estaba haciendo y entonces hubo un ejército multinacional que fue a combatir. Y Tisley se siente infravalorado frente a los combatientes que están viniendo de Vietnam y el caso de Rambo eh, cuando se entera que le han concedido la medalla de honor, que encima es por encima de la que él tiene y él realmente no lo entiende, porque claro, él ve a Rambo como esa persona rebelde. A ver, en la misma época en la que Morrell está escribiendo, hubo una noticia de un sheriff que detuvo a un grupo de hippies y lo primero que hicieron fue cortarles el pelo. Porque era el símbolo de rebeldía, o sea, y los echaron del Claro. pueblo y los dejaron en medio de ninguna parte, que es lo que trata de hacer Tisley con Rambo al principio de la película. Y entonces, para él, Tisley decir cómo tú con ese aspecto de bandarra tienes la máxima condecoración y yo
siendo una persona mucho más moderada, mucho más seria, mucho más ecuánime, solamente me dieron la Cruz de Servicio Distinguido, que vamos a ver, que tampoco es que vayan creciendo en los árboles. Se han conseguido también bastante pocas y muchísimas también a título póstumo. Son las típicas medallas que desgraciadamente cuando se conceden es a gente que ha muerto, más a gente que está. Claro. No por lo que significa, porque Sí, normalmente sí, son sí, gente sí. que tiene que estar son los que solucionan la papeleta, pero normalmente no escapan del fregado en cuestión. Y una vez y entonces la novela está planteada de forma que tú primero ves la actuación de Rambo, después la actuación de Tisle, la actuación de Rambo, la actuación de Tisle, aparece Trauman. Trauman es esa persona de bisagra, que por un lado trata de defender a Rambo, pero se da cuenta de que Rambo no tiene solución, porque se da cuenta de que en realidad el ejército ha creado la perfecta máquina, pero es una máquina que fuera del territorio de combate no sirve de nada, porque lo que trató de hacer Claro. lo que trató de hacer Morrell, que lo trata de hacer Michael, que en ese aspecto, Manhattan Sur, o el Año del Dragón, como se llamó en castellano, Manhattan Sur trata de lo mismo. O sea, el personaje que hace Michael Rourke es Stanley White, que es el capitán de policía más joven de la ciudad de Nueva York, pero en realidad es combatiente de Vietnam, también multicondecorado, que se trae la guerra A casa. a casa. Lo que pasa es que ahí, digamos que tiene una guerra real, o sea, es la guerra contra las triadas, la guerra contra algo. El caso de Rambo no. Mm, Lo que quiso hacer Morrell es traer la guerra, porque piensen que la última guerra sobre suelo norteamericano fue la guerra civil. es verdad. O sea, dejemos a La un guerra lado de... Sí, dejemos a un lado los ataques del 11 de septiembre y demás, y conatos que hubo antes. La última sí, sí. guerra que hubo sobre territorio norteamericano fue la guerra civil, que es donde se concedió que la medalla de honor, quien la propuso fue Abraham Lincoln, Sí, quien la crea, ¿no? Quien la... sí, De donde quien surge. digamos que la certifica y a partir de ahí, Mm. te digo, la primera fue un soldado raso en la guerra civil. Pero fíjate, yo creía que David Morrell era también excombatiente. Mm, mm. No, señor, él lo único que hace es... Él fue muy inteligente por tratar de reflejar lo que había, tratar de reflejar la rotura, o sea, ese punto de inflexión que había en la sociedad norteamericana. Porque el mayor error de la guerra del Vietnam no fue estar ocultando la realidad sobre ese país y sobre esa contienda desde la época prácticamente Harry Truman, como pasa después se supo con los papeles del Pentágono, o de no meterse en una guerra sin declararla. El gran problema fue que una generación que había ido a combatir a Corea, una década después, prácticamente 15 años, por aquello de coger que Corea terminó en el 53, el primer punto álgido de Vietnam es 67-69, sobre todo a partir de que entra Richard Nixon en la Casa Blanca, porque con Johnson había 30.000 soldados y Nixon en 3 años llegó al medio millón. O sea, que realmente Johnson mandó asesores más que soldados. Nixon ya no, Nixon mandó un ejército. Fue mandar a una generación que sus valores eran totalmente distintos, pero piensen que la Segunda Guerra Mundial termina en el 45 y Corea empieza en el 50, o sea que Sí, prácticamente... prácticamente es una detrás de otra. Y sí, porque además piense que las tropas norteamericanas que estaban estacionadas en Japón, pues Japón estaba, eh, digamos que tomado literalmente. Muchas tropas que estaban en Japón salieron de Japón y se fueron a luchar a Corea porque estaban más cerca. Además eran soldados, esos eran combatientes. Esa gente que había estado luchando en la Segunda Guerra Mundial, que después se fueron a ocupar Japón por la firma del Tratado de Paz en 1945 y se van directamente a una guerra, eran soldados. Pero en el caso de Vietnam no. Para mí uno de los mayores errores de Vietnam no solo fue el mentirle descaradamente al pueblo norteamericano y al resto del mundo el por qué estaban allí, aunque en realidad todo el mundo lo sabía, pero bueno, esa es la segunda parte, sino sobre todo porque fue a rey muerto, rey puesto. O sea, cuando Francia pierde en Dien Bien Phu una de sus joyas coloniales, que es Vietnam, a reloj seguido entra a Estados Unidos. O sea, porque además, de hecho, Francia perdió por muchas razones, entre otras muchas cosas, porque tampoco tuvo el apoyo que tuvo. Evidentemente venía de la Segunda Guerra Mundial, estaba como estaba. Entonces, a rey muerto, rey puesto. Y ya se metió a Estados Unidos, puso a un títere en el gobierno de Vietnam del Sur, que era un tipo un médico que había vivido siempre en Estados Unidos, no, hablaba vietnamita, pero hasta ahí nos quedamos. Yo tampoco tengo muy claro que hablara bien vietnamita o no.
un poco como lo pasó con Corea, o sea, viene a ser lo mismo, a rey muerto, rey puesto, yo quito uno, pongo a otro, se va a Japón, llego yo, quiero meterme, y con Vietnam viene a ser más o menos lo mismo. O sea, se va a Francia y llega a Estados Unidos, pero la generación que fue a Vietnam fue la generación, y eso debo decir que quien primero lo planteó fue Johnson, pero quien lo llevó a rajatabla fue Richard, la administración de Nixon, fue reclutar a los niños, reclutar a los soldados en los institutos. No, no, Eso claro, porque fue no, una, y además todavía era un reclutamiento obligatorio. O sea, los soldados que fueron a Vietnam era un reclutamiento obligatorio. sí, era Todavía una no era un lotería, ejército profesional. o sea, No era un literalmente. ejército profesional. El ejército estadounidense tenía unidades más profesionalizadas, pero a la gente se la reclutaba. Y bueno, por ejemplo, en la película El Cazador, Michael Cimino, también pues son un grupo de estadounidenses a los que reclutan para ir a Vietnam y ellos eligen, o sea, ellos van destinados a una serie de cuerpos del ejército que intervienen en Vietnam y, por ejemplo, Robert De Niro termina también en los Boinas Verdes, ¿no? Y es reclutado, o sea, no es que Tú te podías alistar. O sea, exactamente no los se marines alista montaron, para y se en esa sección es por como quien dice más profesionalizada del ejército. No, no, a él lo reclutan para la guerra de Vietnam y él llega al ejército y no sé si por méritos o porque le no, ven puedes capacidad o hacer, porque él mismo lo elige, podías hacer, te una vez que podían estabas dentro apuntar del una vez que ejército, estabas dentro, él es claro, reclutado y él acaba en los boinas verdes, ¿no? En los exactamente, cuerpos especiales del ejército de tierra. como le pasa que además su punto álgido fue la guerra del Vietnam, porque fue Claro, cuando se dieron cuenta a ver, los SEAL son creación de John Fitzgerald Kennedy, que se crean en los años 60, y los boinas verdes no dejan de ser una versión norteamericana del SAS británico. totalmente. De hecho, su base es eso. Por ahí también es cuando se crean los Delta, que los Delta ya actuaron, sobre todo en Camboya, a final de la guerra del Vietnam. La Delta Force, ¿no? Sí, que es ya esa es más de finales de la guerra. Porque Estados Pero, Unidos no ¿y tenía un tú cuerpo sabes si especial. todas esas secciones especiales siguen existiendo? Porque últimamente No, sí, en las películas solo se nombra a los SEAL sí. y, ¿sabes? Como que en aquella época se nombraba a los Boinas Verdes y después, pues como que en los 80 era la Delta Force, que también está la película de Chuck Norris. Y, ¿sabes? Como que tienen esos cuerpos especiales dentro de cuerpos que ya de por sí son cuerpos especiales, porque por ejemplo están los Rangers dentro del ejército de tierra o los marines que son la infantería de marina de toda la vida, que siempre la infantería de marina ha sido un cuerpo más especializado por el entorno en el que se tiene que Sí, mover. y por su esquema, porque los marines funcionan de una forma, los marines tienen cosas tan peculiares como que en un combate, si el mando superior muere, el siguiente asume el mando, no necesitan llamar a nadie. O sea, si el teniente muere, el sargento asume el mando y aquí no ha pasado nada, porque lo que les interesa es movilidad. Y Sí, el cuerpo la división me sale en inglés, no me sale en castellano de reconocimiento del 75 de los Rangers, que también son fuerzas especiales, eso es mítico. correcto. Y a ver, el 82, a ver, Patricio, siguen existiendo el 82, la 82 y la 101 aerotransportada, que son las que se tiraron en paracaídas el día del desembarco de Normandía. Pero el Valdía. A ver, Sí, sí. La Delta en realidad, dejando a un lado la película de Chuck Norris, que no deja de ser con diferencia la mejor película de Norris, pero por muchas razones, fundamentalmente porque tiene un reparto increíble, porque Lee Marvin tiró del carro todo lo tirable, y porque en realidad la historia, por mucho que le revienta a la gente, Menachem Golan era un buen director y sabía lo que estaba haciendo. Los Delta siempre han sido muy esquivos, o sea, la Delta tú sabes que existe y sabes que no existe. O sea, los deltas son como, precisamente porque no interesa que se sepa más allá de, ahora digamos que los SEAL han cogido más protagonismo por aquello Mm. de, también por el tema de que Chris Kyle era SEAL, por ejemplo. Pero tampoco te creas que, los boinas verdes siguen existiendo de otra manera. Digamos que antes eran como muy especializados y muy pequeñitos. Lo que pasa es que también las Mm. cosas han ido cambiando, pero sí, no existir existen. Lo que pasa es que están en sus acuartelamientos eh, y no se les hace demasiada publicidad más allá de, porque te digo, ellos tampoco son muy amantes
de hacerlos. Lo que pasa que, bueno, si el cine siempre recurre a determinada gente porque son gente, pero te digo, los Sí, 800 y los te 101 lo- siguen existiendo y son... claro, yo te lo digo porque, por ejemplo, ahora está como más en boga el tema de los SEAL también. Sobre todo hay una última serie que han estrenado que se llama La Lista Final, que está protagonizada por uno de los Chris, ahora no me acuerdo cuál, Mm, y es un SEAL, y bueno, y es es un rollo muy parecido a todo lo que es First Blood, ¿no? O sea, se produce, no tanto por el tema de que en Acorralado, ¿no? Plantea que, bueno, que el tema de, como tú bien decías al principio, el tema del estrés postraumático, o sea, que no es una cosa que se descubra, o sea, que no es una cosa que empezara a suceder a partir de Vietnam, o sea, a partir de Vietnam se diagnostica, pica. Pues pero, no les pero yo queda me más imagino remedio, que además. en todas las guerras de la humanidad ha habido soldados que han padecido estrés postraumático porque se enfrentan a situaciones a las que se enfrentan. Entonces, claro, Rambo vuelve a casa, sucede lo que todo sucede y tal, ¿no? Y en este caso es un SEAL que con su equipo, que pues le sucede una serie de cosas a ese equipo y luego empieza y él dentro del suelo americano busca venganza por una serie de situaciones que le han pasado, ¿no? No quiero destripar Mm, la serie que se llama La Lista Final y que está ahora mismo de estreno en las televisiones de pago. Entonces, me recuerda mucho a la forma de actuar de Rambo por lo mismo, ¿no? Porque se termina enfrentando no por un hecho en concreto, sino porque empiezan a negarle una serie de cosas, lo que sucedió a los soldados que volvían de la guerra del Vietnam, ¿no? Que fue al final terminó siendo como una guerra vergonzante, ¿no? De la bueno, que es que era nadie una quería guerra. hablar. Y entonces, Pues, pues, a los soldados no se les daba ningún reconocimiento, que volvían de Vietnam y encima, oye, yo vengo aquí, he estado, he luchado por mi país, he dado todo lo que tenía, he visto morir amigos y a compañeros y tal, y vuelvo a mi país y me lo reconocen así, ¿no? Y entonces, mm, pues, un poco esa es la reacción de Rambo. Y claro, y es un tipo al que el propio Estado, a través de sus Fuerzas Armadas, ha preparado para que sea un arma de guerra, un arma de matar, ¿no? Y lo mismo pasa en la película esta, en la serie esta que te digo de La Lista Final, que es un SEAL que vuelve a Estados Unidos y empieza a emplear una serie de técnicas que podríamos calificar de terroristas incluso, pero claro, es que está a él, enseñado. el Estado, su propio Estado le ha preparado para eso, pero claro, para que lo aplique en otros países, no Claro, en es el que propio. es que a ver, la película, en ese aspecto, la película sí lo plantea mejor que la novela. Eh, Aparte de ser un sinsentido, es un gasto es no maximizar recursos. Porque Mm, lo que no es normal, alguien que encima ha sido condecorado, como el caso de Rambo, no se le agarre de alguna forma, por mucho que el ejército tenga las estructuras que tenga, por el hecho de que no sea militar de carrera, mm, porque con todo lo que has invertido, no debería ser así. O sea, yo creo claro. que ese también es uno de los, ese es uno a ver, Rambo, o sea, mira, First Blood pone encima de la mesa uno de los grandes problemas. Que hay que entender que, a ver, la película, Columbia compró los derechos en el año 72 y la película se Ujú. hizo 10 años después. Los derechos estuvieron dando saltitos por todo el mundo, entre otras muchas cosas, porque claro, en el año 72 Por oficialmente la la novela. contienda termina, se pospone tres años hasta la caída de Saigón, después Ujú. la guerra se traslada a Laos y Camboya, y, Vietnam fue la amarga experiencia, pero fue la amarga experiencia porque en realidad, a ver, Vietnam, ya lo dije antes, Vietnam es la guerra que se retransmite y hay, Es sobre correcto, todo, del perfecto. punto En de el momento en que inflexión, las televisiones están en su apogeo y entonces, claro, mandan allí reporteros con cámaras claro, y y se sale retransmite. todo. Y después, yo creo que un punto de inflexión de Vietnam es la masacre de My Lai, que no es realmente un sitio solo, es la masacre de My Lai viene a ser al final el enfrentamiento entre un señor que condecoraron también, un piloto de helicóptero que se enfrenta contra un jefe de pelotón cuando ve lo que está haciendo este pelotón contra un poblado porque el problema de Vietnam, que existía ya, lo que pasa que volvemos al Mm, punto de partida, eso ya lo hablamos en su día, eso ya lo había plasmado Harvey Kurtzman en los cómics de la DC en los años 50, es que las víctimas colaterales primero son reales y segundo, hay una frase
no es una frase de la película, es una frase del... Hay 3 libros publicados sobre Black Hawk Down. Y hay una frase precisamente de un Delta, cuando le preguntan en una entrevista, ¿usted no siente remordimiento en haber matado a niños? Y él dice, mire, nosotros estábamos metidos en una ciudad laberíntica donde a través de cada ventana aparecía un arma. Claro, Yo no podía saber a quién le estaba disparando, yo me estaba defendiendo. claro. Entonces, a ver, no hay una estadística, y ni la habrá nunca, de la cantidad de civiles que murieron en el ataque a Mogadiscio. Se sabe que murieron 16 soldados norteamericanos. Pero ¿cuántos civiles pudieron morir? 100, 300, 500, 1000. De otras muchas cosas porque estaban peleándose contra Ranger y contra Delta. O sea, los que fueron a Ujú. Mogadiscio no eran soldaditos normales, eran gente muy preparada. No, Y no, fue y lo que tú dices, y en medio de una ciudad, con lo cual una bala perdida atraviesa una ventana o una pared de no adobe, muy porque encima débil, estamos hablando de y adobe, detrás y hay una persona y la mata y nadie se claro, o entera sea, de no puede, la el familia tema es que y eso lo poco más. retransmite. El caso de Meilai es distinto, porque el caso de Meilai es un jefe de pelotón y un pelotón absolutamente fuera de sí y Mm. con efectos Pero alucinógenos. pero qué es lo que tú dices que se conoce por el enfrentamiento, o sea, cuando llega el piloto y se enfrenta al jefe de pelotón y todo eso llega a la luz pública porque se hace público, o sea, cuántas, si no Ah, no, iguales, pequeñas todas masacres las que como quieran, My Lai se todas las que quieran. pudieron producir durante la guerra del Vietnam, de las que nunca se supo No, no, nada. en todas, vamos a ver, en todas las guerras. Y en todas las guerras, Es correcto, también el estoy de acuerdo esquema contigo. de la película Brian De Palma, que es para mí la mejor película con diferencia de Michael J. Fox y Sean Penn, que es casualidad, Víctimas de Guerra, Casualty of War. Ah, sí, Es una película tremendamente, o sea, no es que sea dura, que es aquí se llegó a traducir como Corazones de Acero sí, o Corazones de algo Acero, así. una cosa absolutamente absurda. Sí, que no tenía nada que ver No con tiene nada el que ver. tema de, El, la o sea, secuencia, con lo que, perdona, de lo que iba la de lo película no que iba tenía la mucho que película. ver el O sea, título. la secuencia en la que ves lo que pasa Sí, sí, es tan cruda que te deja, o sea, después de eso ya no levantas cabeza, o sea, pero es que te lo está plantando tal cual, o sea, la, claro, es lo que dice, es una frase fantástica de Jack Reacher. Hay 4 tipos de personas que se meten en el ejército. Uno, por tradición familiar. O sea, en mi caso personal, si yo hubiese querido, toda mi familia sí, sí, que sí sí. lleven mi mismo apellido. Bueno, pues yo sería uno más con el mismo apellido en el ejército. Segundo, por patriotismo, que también es muy factible. Tercero, porque Sí, es un trabajo. ¿Vale? Un también. trabajo mejor o peor. Además está bien pagado. Tú te apuntas y te dan $25.000 en 3 años y todo lo que quieras. Y cuarto, porque eres un sociópata que quieres matar gente. Pero lo que tú no quieres es que te metan en la cárcel. Por lo tanto, te pones un uniforme, un casco, coges un fusil, te vas a una guerra a matar todo lo que te ponen por delante. O sea, Mm. el tanto por ciento de sociópatas en los ejércitos es enorme. Lo que pasa es que, como suele decir, Pero mientras fíjate, y yo te daría un dato más, o sea, ese porcentaje se incrementa muchísimo más cuando se produce una guerra y en esa guerra ya se tiene que meter todo el mundo porque es una guerra generalizada. exactamente. Entonces, en ese momento ahí son los sociópatas los que hacen su agosto. O Sí, sea, lo que son, por mucho que se diga, convenciones de Ginebra no, olvídate. y normas de enfrentamiento y leyes de guerra, o sea, lo que es el sistema normativo de derecho que todos manejamos, eso No, desaparece por su propio peso. no, vamos, Y eso durante la guerra estás ahí y como, o sea, ya de entrada, como quien dice, la primera ley de la humanidad, que es no matar al otro, eso ya se cae, pues todo lo demás está permitido y es factible. claro. O sea, no es que esté permitido, o sea, lo puedes hacer y nadie se va a parar a investigar. Por eso yo siempre, a mí me han alucinado las películas en las cuales se plantea todavía la existencia de la policía dentro de un conflicto bélico en el cual los policías intentan seguir manteniendo, como quien dice, unas ciertas normas de convivencia. Y es que dentro de una guerra, ¿cómo consigues eso Es muy cuando se difícil. están cometiendo las tropelías y los desmanes y todos los abusos que se cometen? Pasa Eso es que, a así. ver, tú tienes que tener, una de las cosas que plantea muy bien la novela, que la película lo plantea, Trauman lo comenta.
John Rambo está entrenado para actuar detrás de las líneas enemigas, Correcto. que es, vamos a ver, si te cogen, olvídate. O sea, nadie te va a echar Y una mano. no se pueden coger, no se pueden coger prisioneros. Exactamente. Entonces, el nivel de estrés, pero en la exigencia de supervivencia que tiene es el extremo, porque es el extremo, no es el soldado normal. Además, son gente que actúa solo como mucho con otra persona. Son gente que sobreviven con cualquier cosa, como dice Trautmann, capaz de, él dice, él es capaz de comer cosas que harían vomitar a una cabra, que además la traducción es Sí, prácticamente esa es literal, la porque famosa frase. esa frase, y es así, o sea, son gente que la adiestraban precisamente para, a ver, existe lo que se llamaba la ruta Ho Chi Minh, que era la ruta de abastecimiento que el ejército, sobre todo las fuerzas aéreas, trataron de aniquilar de 1000 maneras distintas y nunca lo acabaron consiguiendo. Ujú. Cierto es que hay zonas que todavía no crece. Todavía no crece la hierba, con lo que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que por allí dejaron de pasar porque ya no había nada más, que no podían pasar porque no había por dónde pasar. Claro. Pero era gente, es el típico soldado que va a hacer ese tipo de cosas. Entonces, lo que Morel plantea en su novela también es el hecho de que cuando se adiestra a la gente, que hay que adiestrarla en muchas cosas. Vale que tú tienes que sobrevivir, vale todo lo que tú quieras, pero el problema es que lo que tú has dicho, si todo vale, si yo cojo que eso lo hacen sobre todo los regímenes totalitarios, empezando por nuestro país, de coger a gente que tú sabes que no pasaría el más mínimo examen psicológico, porque te van a decir que sí a cualquier barbaridad, pero tú Que tú lo que tú planteas. no tienes Es seguridad, una orden y la cumple y punto. Y claro, no se lo pero el plantea. problema es que esa persona un día le puede dar por desarrojarle 3 tiros a su superior. Claro. Porque llega un momento, a ver, en la crítica del Variety que se publicó a ver, que la tengo delante, se publicó el 27 de octubre del 82. El que la escribe, aparte de no gustarle nada, porque no le gusta nada, no le gusta Silvestre Stallone, no le gusta el director, no le gusta nada, no le gusta absolutamente nada, dice que Acorralado, First Blood es una película responsable, era el momento donde ya empezaba a haber serios conflictos y ya había unos cuantos veteranos que habían montado, habían entrado en algún sitio, habían matado gente, habían llevado la guerra al Vietnam a la vida civil. Y Ujú. poco menos que plantea que John Rambo, en ese caso Rambo, eh, bordea esa línea de está dando mal ejemplo. Yo sinceramente creo que Rambo, aparte de ser una película tremendamente deprimente en cuanto a que tú vas viendo que él cada vez va perdiendo la poca cordura que le queda. O sea, él llega y el único amigo que sobrevivió ha muerto por el agente amarillo, el agente naranja. El agente naranja era un defoliante. Defoliante es un ácido que se esparcía desde aviones, fundamentalmente desde C-101 o C-130 de Hércules. Era naranja, era una especie de un líquido naranja viscoso que lo que hacía era quemar literalmente la selva. Pero Para eso evitar que tuviera el Vietcong donde refugiarse, exactamente. sin saber que en aquella época el Vietcong usaba más Los túneles, los túneles subterráneos que lo que claro, era lo la que pasa es que eso superficie también selvática. mataba, el defoliante también mataba el pasto para las vacas y entonces en cierta manera les afectaba. Pero el problema es que el defoliante era cancerígeno y el agente naranja mató a un montón de norteamericanos. No se sabe a cuántos, o sea, nunca se sabrá cuántos millones de vietnamitas murieron en la guerra, porque ya estamos hablando de Claro. millones, pero muchísimos norteamericanos murieron. Y al principio de la película llega a ver un amigo y su amigo ha muerto por la gente naranja. O sea, el último amigo que le queda de Sí, una por el que había cogido, le había atacado los cáncer, pulmones y y se había fue. cogido un cáncer y se Eh, había muerto. en un pelotón, que los pelotones de fuerzas especiales son de 8, 10, 12 personas, tampoco son más. Sí. El único que queda vivo es un coronel que está en Fort Bragg, inaccesible, que es Trauman. Y entonces, a raíz de ahí, él empieza a sufrir lo que pasaba en la realidad, que era el hecho de que él va con una guerrera y un petate, pero va con el pelo largo, no sé qué, no sé cuánto, y entonces el sheriff lo primero que hace es catalogarlo de díscolo, no sé qué, y estamos hablando de los Sí. años 80, ¿eh? No estamos Sí, sí, hablando sí, de sí, los años, sí. o sea, De eso lo pone, problemático, claro, de lo problemático. cataloga como de problemático. Este es problemático fuera del pueblo que me va a causar Exactamente. algún Eso follón. en cierta manera, eso sí que es en cierta manera una reminiscencia de la novela, pero la novela está escrita en pleno auge. Como digo, la novela es Ujú. post-Woodstock. Entonces, Sí, pero aquí sí, porque realmente,
él no va a ese pueblo, o sea, él va de paso porque ya fue antes a ver al amigo que le comunican que ha fallecido y bueno, Claro. y él sigue caminando en plan como una suerte de Jack Reacher actual, que también me estaba acordando ahora de que tú decías eso, que solo lleva encima lo puesto y poco más y Ya va está. recorriendo los Estados Unidos y nunca duerme dos Dos noches veces en en el el mismo mismo sitio. sitio. Pues yo, ahí Rambo se plantea, ¿no? Como un individuo con un mismo tal, no se ha desarraigado totalmente y el pequeño arraigo que le quedaba, que era lo mejor encontrar a esos compañeros, a esos amigos que había hecho durante el conflicto, Ya no lo y tiene. se va encontrando que no están porque han ido muriendo, porque uno se suicidó, al otro le afectó el tema este de la gente naranja, le produjo un cáncer de pulmón y tal, igual, y él sigue caminando y entonces llega Al al pueblo. pueblo este donde el sheriff, eso, lo que tú dices, ¿no? Lo define con verlo de problemático y dice, vale, pues no te dejo quedar en el pueblo, yo mismo te llevo a los límites del pueblo y ahí te dejo. Y él dice, No, ¿qué pasa? Yo quiero ir al pueblo. Y entonces claro. vuelve al pueblo. Es cuando se desata de hecho, es. Eso la política, la película es muy políticamente incorrecta. La película está estrenada un año después de, justo cuando Ronald Reagan gana las elecciones. Ujú. Que él prometió un optimismo que en realidad, bueno, vale, llegó hasta cierto punto, pero el pesimismo venía porque la administración de Carter estuvo muy marcada por el asalto a la embajada de los Estados Unidos en Teherán. Es verdad. Entonces, Era y como porque, que los Estados Unidos habían perdido prestigio mundial y cualquier Mindundi, llamémoslo así, sí, se metía en la y embajada les hacía, o y sea, les hacía un Cristo. Carter, vamos a ver, First Blood bebe del escándalo Watergate, porque evidentemente eh, la novela está escrita antes del Watergate, pero ya en el 72 es cuando se publica la novela, es cuando se desata, o sea, cuando Ujú. pillan a los fontaneros en la sede del Partido Demócrata, en el edificio Watergate. Sí, Eh, y después todo lo que la caída de Saigón y todo eso, todo ese descrédito lo hereda porque Gerald Ford, que es el sustituto del vicepresidente que asume la presidencia cuando Richard Nixon tiene que dimitir, Ford no gana las elecciones en el año 76 y es elegido Jimmy Carter, presidente muy, muy criticado en su momento y ahora mucho más ponderado y considerado porque valía mucho más. Lo que pasa es que era una persona eso, muchísimo más moderada. De hecho, eh, Carter tiene la culpa de que la Delta Force saliera a la palestra porque fueron los que mandaron a Teherán y el rescate fue un desastre. Murieron sí. creo que 14 miembros de la Delta Force de una misión que ya estaba, digamos que empezó mal y terminó peor. Carter no gana una segunda elección, llega Ronald Reagan, pero digamos que han pasado muy pocos años desde la caída de Saigón. Estados Unidos está muy fracturado, porque Estados Unidos sigue estando muy fracturado. Mm. Ya empieza a haber síntomas de cansancio, empieza a haber problemas. Los años 80 arrastran todos los problemas de. También hubo la primera crisis del petróleo en el año 74. Digamos que en los años 80 Carter capeó el temporal como pudo y no le dejaron. Reagan empieza y en ese momento se plantea hacer la película. La película no la querían hacer. La película, según se cuenta, tuvo 26 borradores. Lo voy a leer porque es que son tantos que es que si me memorizo todo esto no termino. O sea, la película primero la compró Columbia, después se la vendió a Warner, después se la vendió, o sea, estuvo dando saltos por todo. Se la vendió Universal, Sí, nadie la quería. Directores que se plantearon, Richard Brooks, Martin Reed, Sidney Pollack o John Frankenheimer, pero actores estamos hablando de Paul Newman, Al Pacino, Steve McQueen, Clint Eastwood, Robert De Niro, Nick Nolte, Michael Douglas. Y yo añado, porque aquí no está, se lo plantearon también a Lee Marvin, a Burt Lancaster, y al final la película ni para adelante, ni para atrás, ni para adelante, ni para atrás, ni para adelante, ni para atrás. Y al final tuvieron que ser dos distribuidores, porque lo que la gente no sabe es que Mario Casar y André Wagner, que son los fundadores de Carolco, la ujú, empresa que siempre estará unida, de hecho, Carolco llegó a usar la música de Acorralado cuando sale el símbolo, cuando salía el símbolo en la pantalla. sí. Eran distribuidores de cine, sobre todo en el mercado oriental. Son los que se deciden a comprar el guión y ahora
va la segunda imagen, que es la que mucha gente le va a sorprender, porque en el primer cartel que se salió publicado, que se publicó en el Variety, también salió el cartel, este cartel también salió publicado en el Hollywood Reporter, lo que pasa que, bueno, es una bobería poner los dos. En el primer cartel ya que sale de la película, que tiene fecha de octubre de 1981, el reparto es Sylvester Stallone y Kirk Douglas como Trauman, Sí, como el coronel. cosa que casi nadie sabe. Sí, 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 no, no, y ahí se ve que incluso ya lo tienen caracterizado y No, no, con no, el ya tema y está tal. vestido, vamos a ver, ya O sea, está que con el estaba cinto, confirmado, sí, con los porque no galones, lo no, no, sacan. y él había firmado, está con los galones de coronel y con la boina, por cierto, el dibujo es muy bonito, o sea, porque son dos dibujos, no son dos fotos, es una foto, es un dibujo de Sylvester Stallone, es un dibujo de Kirk Douglas, ya ha desaparecido la medalla de honor, o sea, Sí. del cartel original ya no queda nada, Ujú. y aquí ya se plantea, bueno, que la novela de quién es, y que el guión está escrito por Michael Kosol, William Shathen y Sylvester Stallone. Que de hecho, aunque también la gente no lo sabe. A ver, y eso lo dice Morel en esta. Yo les recomiendo, yo ignoro cuáles son las ediciones en castellano. Esta edición en inglés está muy bien porque tiene una introducción de 12 páginas escrita por Morel. Te cuenta un montón de curiosidades y además Ya, con muy buen sentido del humor por parte del autor de la historia original. sí. Eh, Hombre, yo te digo, yo por lo menos la que yo leí, fíjate tú, yo me leí la película, yo me leí el libro antes de ver la película y era una edición del Círculo de Lectores que estaba por casa, que de aquella época en la cual los vendedores del Círculo de Lectores iban por las casas con las sí, sí, revistas sí. para que la gente comprara libros y tales y cuales. Y yo me imagino que fue a mamá, porque papá en ese sentido intervenía menos y que compraban los libros. Siempre había que pedir había que hacer un pedido mínimo y luego tú además, pues aparte, si querías pedir más libros, pedías más libros. Y por casa había una edición del Círculo de Lectores que se llamaba Primera Sangre en español. O sea, el La libro, primera pero era reposición, de sí. tapita dura y tal, y yo tal, y me lo leí. Y yo después cuando vi Acorralado, cuando fui a ver Acorralado, cuando se estrenó la película, como sabía que era la adaptación de Primera Sangre, y la verdad es que el libro y la película tienen que ver, pero, no, pero cambia totalmente la historia, sobre todo en el desarrollo y eso y tal. Y es de esa edición que me acuerdo yo que estuvo por España antes de incluso que me Sí, sí, imagino que antes. alguna otra editorial, porque normalmente el Círculo de Lectores hacía ediciones comprándole los derechos a la editorial que tenía en España en ese momento los derechos. No recuerdo qué editorial No, era, yo tampoco, pero pero la y novela, la novela es del 72 y se ya publicó después después, en cuando sale Portugal. la película, se lanzan muchas más y ya pone, por lo menos yo las, porque he visto portadas, pone Acorralado y debajo, entre First paréntesis, Blood First Blood. o Primera Sangre, sí. Yo la Mm. que me leí en su día también no era una edición de Círculo de Lectores, pero era una edición de una editorial desconocida que era como Primera Sangre. Yo la encontré después, no la encontré en su momento, la encontré 2 o 3 años después. Sí. Y después me leí la novela original y O esta me sea, la compré porque llegar llegó, pero tampoco era que no, no, tuviera como una Firefox, o difusión tal. sea, como Claro. la novela se publicó en castellano, pero en realidad cuando se estrenó la película de Clint Eastwood casi nadie se la había leído. El caso es que Estelón es el culpable de humanizar a un personaje que en la novela es totalmente mecánico. O sea, Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Rambo es, a ver, Es una máquina de matar, punto. sí, él es lo Y, único que y sabe hacer. actúa como una máquina, pim Sí, pam, sí, pim pam, él pim pam. todo lo que se le pone por delante, en realidad porque él es lo único que sabe hacer. O sea, Claro. Es que lo que eh, estábamos diciendo, a ellos, vamos a ver si estamos hablando de gente a la que meten detrás de las líneas enemigas para que consiga un objetivo, ni puede dejar testigos, ni puede hacer prisioneros. O sea, y claro, los notas ejecutan, ejecutan, ejecutan. Entonces, cuando el nota se le cambia, se le cruzan los cables en medio de la América meridional sí, o donde, central estadounidense, pues el nota tampoco ni coge prisioneros ni deja no, testigos, o no, sea, no, no, va no. avanzando y va huyendo porque además lo persiguen y cada vez lo persigue más gente y al que se encuentra lo deja en el sitio. O sea, el tema este
de que en la película los hiere y los va dejando por No, el camino. eso es Eso en la totalmente, novela, eso ya te nada, o digo yo. sea, Y además, sin ningún, como tú bien dices, como una máquina, sin ningún tipo de sentimiento ni de no, porque remordimiento. además es que él desde el momento que, el tema es que tanto la película como la novela como la película lo plantean, o sea, en la película él estalla cuando, claro, a él lo cogen prisionero y consigue escapar, Ujú. eso está tal cual en la novela que en la película, y cuando ve que le van a hacer algo es cuando él estalla, porque Mm. tiene miedo, o sea, esa presión es la que no soporta. Lo Sí, que pasa que en la película evidentemente se plantea de una forma, pero en la novela no, en la novela él vuelve, además es que claro, eso está muy bien planteado en las dos. Eh, y además si tú lo piensas fríamente es un error, es una presunción por parte del sheriff, siendo él, teniendo la condecoración que tiene, aunque te moleste, si a alguien le han dado la medalla de honor, no te pongas, aparte de eso, apártate de su camino. Como si a mm, alguien le han dado la cruz de servicio distinguido, también apártate de su camino. claro. Y por ejemplo, eso es un error que comete, o sea, el personaje de Brian, de Brian Dennehy en la película. O sea, van a buscarlo como si fuera un paseo campestre. Sí, No, sí. perdona. O sea, estamos hablando de un tipo que cuando sale cuando sale de la comisaría, deja por el suelo a cuatro. Después, en la comisaría hay un elemento que no está en la novela, que está en la película, que es el sociópata, que también es el del fusil, es capaz de salir a la calle y el otro le tiene que quitar el fusil, como si tú estás loco, le puede dar a alguien, que es el que está montado en el helicóptero, cosa que evidentemente eso tampoco sale en la novela, porque Ujú. ese es el punto de inflexión. Pero vamos a ver, cuando Trauman le dice, que más o menos viene a ser en las dos igual, pero todo en la película, viene usted a ver si su máquina está defectuosa, le dice, no, el problema es que él ha cometido un error y ustedes han tenido mucha suerte. Sí. O sea, Sí, ustedes se están además enfrentando el coronel Trauman aparece no porque lo llamen, sino porque ve las noticias y ve lo que está pasando y va allí a echar una mano, no, pero no porque lo llamen. O sea, ellos a- piensan que ellos van a poder contra Rambo con refuerzos policiales y miembros de y la la, Guardia ¿cómo se llama? Nacional, De la la Guardia Guardia Nacional, Nacional, que son claro, soldados de fin de que son semana. soldados fin de semana. O sea, Trump se lo dice, si técnicamente ha cometido un error. O sea, Ustedes están vivos de milagro. claro, O o sea, sea, ustedes no tendrían que estar vivos. Y además es que también hay una cosa que, por ejemplo, hay muchas teorías. Yo he leído 3 libros sobre Sylvester Stallone. Stallone comenta, las opiniones van dando saltos. Y en esto siento no ser cronológico, pero bueno, es que hay que comentarlo. Stallone dice que la versión original tenía como 3 horas y media, él no le gustó nada y la película se reduce a 95 minutos. En las últimas entrevistas que le han hecho, él dice que la película está perfecta como está. Yo tengo la teoría, y no he podido contrastarlo, de que hay cosas que se quedaron y, por ejemplo, hay un diálogo cuando está Trauman cenando que viene Tisley, entonces se ponen a hablar y que, por ejemplo, Trauman le dice, usted es civil, no sabe lo que estoy hablando, cuando en la novela Trauman sí ve que él tiene la medalla de la Cruz de Servicios Distinguidos, por lo tanto, aunque sea civil, ha estado en el ejército y ha estado peleando en lo sí, peor, de por hecho lo en menos Corea. sabe algo de qué va el rollo. Vamos a ver el personaje de Clint Eastwood en La colina de la angustia. Tiene la medalla de honor por lo mismo, o sea, porque no existió una colina, eran una sucesión de colinas, Sí, pero y no fueron los marines, sino fueron las fuerzas, el ejército de tierra, pero les tocó bailar no con la más fea, con la peor, y eso sí, eso está cogido de la historia real, de 4 que se vieron directamente atropellados por un tropel de chinos y de coreanos, y los que sobrevivieron le dieron la medalla de honor, pero es que quedaron 3, literalmente. O sea, sí, realmente aquello fue dificilísimo de soportar. O sea, Corea también fue una guerra terrible. sí. Entonces, hay cosas, yo creo que el problema de la película es que no existen lazos de entendimiento, por ejemplo, entre Trauman y Tisley. Porque en realidad también en cierta manera Morel lo que quiere es plantearte que una persona puede ser un héroe y un villano, y que en realidad el que tú piensas que es un héroe es más parecido a Rambo y Rambo es más parecido a él. O sea, Rambo no es una persona desquiciada per se, Rambo es una persona condicionada para ser lo que es, pero Tisley en realidad es lo mismo. Lo que pasa que
Él ha conseguido adaptarse a la vida civil porque los que vinieron de Corea vinieron con una cierta aureola, por decirlo de alguna forma, y los que Ujú, vinieron, que en Corea lo que tú dices, cometieron barbaridades iguales o peores, porque ujú. además no nos engañemos, gente que se había pasado como mínimo 3 años peleando en el Pacífico contra un ejército como el japonés, amante de los excesos por encima de todo, lo mandas a Japón, lo tienes 4 años en Japón y después lo Mm, mandas a otra guerra. Esa sí, gente venía, no desquiciada, venía con unos modos y unas maneras que nada sí. tenía que ver con que se dictaba en Estados Unidos, porque además No, iban a hombre, luchar contra el enemigo amarillo, por decirlo claramente, da sí. igual que fuera coreano, Sí, que sí, fuera sí, sí, chino, que sí. fuera japonés. Era, O para fuera ellos era o fuera vietnamita. vietnamita. Los que fueron de Japón a Corea venían de pelear contra japoneses Total. y de estar en un país invadido que era Japón. Y cuando llegaron a Corea, no quiero ni pensar lo que pudieron llegar a hacer. Lo que pasa es que, claro, los medios, hombre, Edward Morrow, el señor de buenas noches y buena suerte, fue corresponsal de guerra para la radio y Morrow tuvo No, narraciones terroríficas, sí. pero era la radio. Sí, Pero la sí, no, y televisión, las noticias que llegaban de la guerra de Corea a Estados Unidos eran a través de los noticiarios claro, cinematográficos, claro, era que otra, eran mucho menos, se veían y, mucho y menos, estaba mucho más y editado, por decir, no exactamente censurado, estaban pero sí mucho más editado. editados que lo que se ponía en televisión. Entonces, ese es el tema que, digamos que hay que, no sé, es otro Mm. planteamiento. Pero fíjate tú, y yo ahora también me estaba acordando de que la decisión que se tomó al final de la guerra de Corea fue la misma que se tomó al final de la guerra de Vietnam. O sea, dividir el país en dos. Sí, El norte quedó bajo la influencia comunista y ahora bajo las influencias de los Kim Jong, mm, Kim Jong-un, Kim Jong-il y Kim Jong no sí, sé qué. sí, Y Corea del Sur quedó bajo la órbita, llamémosle occidental, democrática. sí, Y sí, con Vietnam se intentó lo vamos a dejarlo ahí. mismo. Lo que pasa es que una vez que Estados Unidos se retiró de Vietnam, pues Vietnam del Sur Desapareció. desapareció porque Vietnam del Norte la volvió a atacar y se la comió. No, no, y Y porque además entonces era un estado Vietnam es un solo totalmente, estado por eso, porque al final que seguía siendo, o sea, la capital de Vietnam del Sur siguió siendo Saigón y ahora es Ciudad Ho Chi Minh decía, no, o le es Ho Chi cambiaron Minh, el no, nombre Ciudad Ho Chi Minh, sí, Ho y Chi Minh entonces City. pues ya no existe Vietnam del Sur y muchos vietnamitas del sur que quedaron después de que los americanos se fueran y que lucharon contra Vietnam del Norte, al final se tuvieron que largar porque Porque no sabían era, no era cuestión, vamos a ver, que no pero era cuestión de quedarse porque lo que les iba a pasar era lo que les iba a pasar una vez invadiera a Vietnam del Norte no, o todo sea, Vietnam. exactamente. Entonces, Y pero así que, fue, y así fue como acabó la guerra, no en el momento en el que Estados Unidos no, que se fue. abandona aquello, sino que la guerra continuó pocos años, la verdad, después de que Estados Unidos se fue o que las potencias occidentales le dieran apoyo a Vietnam del Sur, porque recordemos que entre los estados que dieron apoyo España, a Vietnam del Sur estaba también España, que España, mandó también unos médico, batallones médicos y tal. médico, Incluso, estaba Corea incluso del siempre la Sur, anécdota de Manu Leguineche, que fue antes de ir al servicio militar, estuvo cubriendo la guerra de Vietnam y cuando estaban en la mili y el nota comentaba que había estado en la guerra de Vietnam, los mandos del ejército español lo ponía, que era un soldado raso él, porque había entrado por la mili, por su quinta, lo ponían a dar conferencias a los mandos del ejército español sí, sobre la porque guerra de estuvo, Vietnam. estuvo allí. Pero bueno, Mm. fue España, Corea del Sur, Australia, que los australianos, claro, Australia también mandó tropas. sí, no, porque además los australianos eran perfectos como los coreanos, sobre todo Australia es un país con la parte que tiene. Y las tropas, además, Australia sí mandó, Corea del Sur y Australia sí mandaron tropas profesionales. Esa es Ujú. la diferencia, otros países no. Taiwán también mandó gente, pero sobre todo Tailandia también mandó gente, pero sobre todo Australia y Corea, las tropas que fueron eran tremendamente, tremendamente profesionales y el Vietcong siempre tuvo más problemas, o sea, no eran niños no eran Sí, niños de instituto, no, sí, eran pero soldados bueno, que profesionales. en definitiva el grueso, el peso de todo el destacamento Era, occidental de era todo el, era el Estados millón, el Unidos, millón de soldados que llegó a ver eran eran norteamericanos. estadounidenses. Pero en el caso particular en el caso particular de la novela, eh, yo creo que a ver, esta edición que es en DVD, ahora suena como muy de modelo el DVD, pero bueno, esta edición que es la Ultimate Edition, esta era la primera edición, Ujú.
De hecho, esta es zona 1, o sea, esto nunca se llegó a publicar como tal. Se publicó muchísimo tiempo después ya en Blu-ray para el mercado europeo. Es la única versión que recuperaba el final que tuvo, porque la película tiene un final que se tuvo que cortar porque no gustó. Y aquí está, hay comentarios, hay bastante, de hecho, tiene todos estos extras, tiene comentarios habidos, todos los comentarios habidos por haber y por inventar, y entre ellos tiene el final alternativo, que después de lo que se llaman los test screening, se cortó porque era muy deprimente y fundamentalmente porque, quieras que no, Acorralados como First Blood fue una película muy económica. Hay fuentes que dicen que costó 15 millones, otra que costó 17, acabó recaudando bien puesto 125. Eh, un actor que además, aparte de los Rocky, no le habían funcionado el resto de las cosas que había hecho en comparación, tampoco Sí, llevaba tanto tiempo, las cosas como sí, son. sí. Es el personaje que va aparejado su figura junto con el de Rocky. Sí, con el de Rocky. Y en realidad no querían, digamos que si Rambo moría al final de la primera peli, pues se les acababa la historia. Que también Claro. eso es una tontería porque precisamente podían haber hecho una precuela de John Rambo en Vietnam precisamente para tú entender qué es lo que siempre ha faltado. O sea, tú sabes o sea, la segunda pretende, pero la segunda evidentemente no es así. O sea, tú no Sí, sabes lo que sí, no, ya va más, ya es va, otro va a rollo. otra historia, siempre te No quedan tiene nada que ver con la historia de la primera. claro, siempre te queda como la duda de quién es realmente John Rambo, o Rambo, porque en Mm, la novela es Rambo, lo de John se lo mm, puso la película, se lo puso el guión, sí, sí. por aquello de hacerlo, tú dices, más militar y sobre todo por Humanizarlo humanizarlo, un poco más o humanizarlo un poco más, civilizarlo un poco más. civilizarlo un poco más, pero en realidad nunca sabes cómo se comporta, cómo los entrenó Trauman, Sí, qué misiones tenían que lidiar, por qué él llega al estado de, no te voy a decir desquiciamiento, pero de indefensión. Porque es que en problema, Stallone, es curioso, de Acorralado no es una película, habla mucho de Rocky, de hecho, aparte de otras muchas cosas, por el guión es suyo, la idea es suya, él se empeñó en que quería hacerla, todo lo que tú quieras. ujú. De Acorralado habla lo que habla. Pero ¿y tú no crees que si él no se hubiera empeñado, la película no hubiera salido? O sea, yo creo que ahí llegó un momento en que fue él el que cogió la bandera de la película. A ver, Bueno, él, y no has comentado por qué al final Kirk Douglas no quiso bueno, hacer el tema de Kirk Douglas es que, el papel del coronel Trauman y llamaron a Richard Crenna. porque Douglas quería hacer el final de la novela y no le dejaron. Ajá, O sea, Douglas entendía que si Trauman lo creó, Trauman tenía que acabar con él. O sea, ya. Trauman tenía que ser el principio del final. Entre otras muchas cosas, porque Trauma se da cuenta de que la máquina que ha creado es imperfecta, eso para empezar. Y segundo, que Rambo nunca va a ser capaz de vivir en la vida civil. O sea, el final de la película, cuando tú lo ves al esposado que lo van a llevar a un penal, que por Ujú. ejemplo lo que la gente no sabe, mucha gente no sabe, es que el guión de la segunda película, el primer guión es de James Cameron. Que por cierto está muy bien. Está en la red, está en inglés, lo siento, pero si tienen la oportunidad, descárguenselo y léanselo, porque el guión está muy bien. De hecho, la segunda película recoge algunas cosas, muy pocas, pero recoge algunas cosas del guión original de James Cameron. Eh, Él se alista, va a la escuela de Boina Verde, resulta que es un genio, o sea, es perfecto. Pasa las de Caín, porque además él estuvo hasta el final, porque los Boinas Verdes estuvieron ya cuando oficialmente en el 72 empiezan las conversaciones de paz en Sí, sí, París. fueron los últimos Los que últimos que salieron abandonaron el porque territorio. estaban en Camboya, en Laos y en Vietnam. Ujú. Le dan la medalla de honor. Y cuando llega a su país, lo que dice él, me llaman de todo asesino de niños, no me dan trabajo de nada, me repudian. Tiene la máxima condecoración de los Estados Unidos y la solución que queda es detenerlo y meterlo en un penal a picar piedra. O sea, la cara que se te cae, decir que se tiene que dar la cara de vergüenza es poco. Entonces, en realidad, el planteamiento de Kirk Douglas es decir, no, es que Trauman, Trauman es quien lo crea y quien tiene que destruirlo. Vamos a ver, es quien aprieta el on y quien aprieta el off, por decirlo de alguna manera. Y cuando le dicen que no, es cuando Kirk Douglas se baja de la historia, con ya todo firmado y con todo hecho y las pruebas y demás. Y entonces, corriendo, llaman a Richard Crenna, que es un actor secundario, entre comillas, que había tenido una carrera bastante sólida.
Él llega corriendo, lo llaman y después de un fin de semana aparece en el set sin saberse las líneas, sin tener una expresión Llegó malta. poco, o sea, llegó poco tiempo antes de que empezara ya el rodaje, No, ¿no? no, ya estaban rodando. O sea, Ya ya había estaban empezado, rodando. ya estaban empezando a hacer cosas y llega prácticamente, con más traumas no entra al principio, pero prácticamente en el camino se leyó el guión y encima él hubo cosas que no le convencieron, sobre todo porque eh, es verdad que en la novela Trauman es muy plano. Trauman es tremendamente plano y él quería hacerlo de otra manera. Después está la segunda parte, ellos encajaron muy bien. Muy, muy bien. De hecho, se hicieron muy buenos amigos y Stallone estuvo cuando Richard Kennedy se murió, fue uno de los que habló en el funeral de él y se hicieron muy, muy buenos amigos. Una de las cosas que convenció además a los productores y al propio director fue que la química que hubo entre un actor veterano, como no dejaba de ser Richard Crenna, y un actor más o menos novato, por decir que no era novato, porque Stallone llevaba una década dando tumbos, pero a ver, para nada lo que puede ser la imagen que tenemos hoy sobre este Stallone. Y se encajaron muy bien. Pero en realidad esa es la historia. Si ven la tercera imagen, que también es doble, es la imagen que sale, la tercera imagen que yo he escogido, porque también son 2 páginas del Variety, es ya cuando sale, cuando oficialmente eh, ya está en el reparto, está Richard Crenna, y es de febrero, 24 de febrero del 82, cuando ya se ha terminado de rodar la película. Es oficialmente, siempre salen este tipo de cosas cuando dices, bueno, pues la fotografía principal está terminada, es que lo que queda es postproducción, efectos especiales y toda la historia. Y este es ya el cartel, digamos que más o menos oficial, que se ha mantenido la imagen de Sylvester Stallone, pero ya sale en el reparto. Eh, Sylvester Stallone, Richard Crenna y el primero de todos es Brian Dennehy. Después, como curiosidad decir que David Caruso o Michael Talbot, que son de Michael Talbot, era el que hacía de Switek en Corrupción en Miami, o David Caruso, que es Horacio Kane en Ujú. CSA en Miami, salen también como actores secundarios. Sí, es verdad. Son de los dos de los Son actores de que los, de salen. los, de los De miembros los, del cuerpo de policía sí, del pueblo. exactamente. Pero bueno, el actor que, mira que llevaba tiempo haciendo cosas, pero el actor que más se llevó un Globo de Oro, eh, que más mejor resultados acabó sacando profesionalmente hablando, independientemente de las recaudaciones y demás, fue Brian Dennehy. Porque además Dennehy, Tisley también es a veces más plano o tiene otra interacción por la forma que está escrita la novela, no porque la novela está muy bien escrita, más es muy, ves una cosa, ves otra vez. Es como un plano contra plano. O sea, el plano contra plano es primero ves una imagen aquí, después otra. La novela juega eso, al plano contra plano. No, tanto Dennehy como Crenna, que son otro tipo de actores, sobre todo Dennehy que tiene más oportunidad porque Richard Crenna sale menos en la película, trataron de humanizar mucho a sus personajes. Y Ujú. Dennehy es un papel fantástico porque en realidad es eso, es el tipo que no te cae mal, pero tampoco te cae bien. eh, Tratas de sentir cierta empatía por él porque quiere defender a su pueblo. Y por ejemplo, cuando el otro histérico sale en medio de la calle a tratar de matar a Rambo, le dice, tú estás loco, o sea, que hay gente. O sea, y hay una frase cuando eh, alguien le dice en alto y está trauma, no, es que se pasaron con él. Y entonces, no, si es que si yo me entero que mi gente hace eso, yo le doy una patada a mi gente. Sí, pero el problema es que tú eso no lo puedes, tú no puedes estar. Claro, O sea, tú tienes que saber. Tú no puedes poner a un tipo como el del fusil de mira telescópica con gente más joven porque al final no le van a hacer caso a lo que él diga. O sea, en realidad en la película el mm, tema es que en la novela el sociópata es Rambo y en la novela hay sociópatas alrededor, sobre todo el sí, policía. sí, Y sí, sí. el personaje de Hombre, Tisley pero hay también ves que eso, ¿no? Que Rambo cuando ya decide que va a atacar y que ya sale del bosque, sale de la montaña, se mete en el pueblo y empieza a cargarse el pueblo para empezar a realizar acciones de distracción para llegar y cargarse al sheriff, porque claro, no, no, y de hecho vamos a ver, o sea, creo que él decide ya quién es su enemigo y va contra el enemigo, le da lo mismo que, o sea, ya él se olvida de que está en territorio estadounidense, como quien dice, ha catalogado su enemigo
y va a por su enemigo de la misma manera que iría en cualquier otra guerra. Ese es el momento en donde la película es más la novela. Lo que pasa que de las Mm, cosas que tengo yo marcadas en la historia, para en la parte final de la historia, es que Morrell dice que el mayor cambio entre la novela y la película es que en la novela no hay vencedores. O sea, en la novela los dos personajes principales mueren. sí, en la Uno, novela, uno, el uno por, final es porque real. en realidad ninguno de los, vamos a ver, los dos se han enfrentado y los dos han salido perdiendo, porque en realidad No, es el sin, y los dos han cometido acciones que están, o sea, que eso, que se han extralimitado los dos por llamarlo de alguna manera, porque la verdad sí, que el extralimitarse en estas sí, sí, historias pero es galáctico, ¿no? Pero, o sea, los dos se han extralimitado y entonces, pues eso, como siempre se dice mucho, ¿no? En este tipo de eventos o de producciones cinematográficas, o sea, a los productores estadounidenses les cuesta que continúe o que sobreviva alguien que se ha extralimitado o ha pasado de la línea de la que no debe pasar nadie. ah, por eso el guión trata de contener mucho, por aquello de que si o sea, Claro, es que en realidad cuando se compraron los derechos, se compraron yo creo que más entre otras muchas cosas, por lo que ya lo hemos hablado muchas veces a lo largo de todos estos diálogos de cine, para que no me lo compre el de enfrente. O sea, yo compro sí, los derechos, me los sí. quedo, no Por sé si qué hacer con acaso, ellos. ¿no? Para que no lo haga el otro. De hecho, pero pagaron creo que fueron $75.000 de la época por los derechos. Los derechos no fueron baratos. Ujú. También la Sí, novela sí. tuvo mucho éxito. La novela eso, la novela En se, Estados Unidos tuvo mucho más éxito, sí. en cuestión de dos años estaba traducida en 21 lenguas, entre ellas el Sí, castellano. O sea, sí, sí, fue una sí, sí, novela sí. que tuvo un éxito y Morello dice que él se pasó una década yendo a universidades, institutos, centros sociales y demás a hablarlo, porque la gente lo llamaba muchísimo. Fue una novela que tuvo Ujú, muchísimo, muchísimo impacto. Eh, entonces, en cierta manera decimos, yo los compro y me los quedo. Pero claro, visto con la perspectiva que tienes el hecho de ver la novela y ver la película, te ujú, das cuenta de que la novela está muy bien planteada. A veces es difícil de seguir, a veces tiene unos momentos en los que se queda todo ujú. como muy parado y tú tienes que poner mucho de tu parte también. Tienes que tratar de entender a los dos personajes y hay momentos, Sí. claro, en realidad en la novela queda muy claro que son muy parecidos. O sea, Mm, Tisley es mayor, pero es un combatiente heroico, entre comillas, y ujú, Rambo es más joven y es un combatiente heroico, pero al final las motivaciones, ujú. y de hecho los dos tienen un chip, tienen un interruptor que alguien los pulsó y nunca se los puso en su sitio. Claro, Ese yo creo que es el gran problema. Pero en el caso en el caso de la película, todo está muchísimo más comedido, porque se tiene que hacer así. Y sí. después yo creo que sí, yo creo que está la anécdota que él no la cuenta así. El caso es que se cuenta como que cuando llegan, pues está rodada, además unas condiciones espantosas, pues está rodada en Sí, exteriores y el frío real. exteriores y el frío real, El frío real, exactamente, que el metido en trozo uno de los bosques de esos de Kansas o en medio de en ninguna medio de la parte. nada. El trozo ese como de tela que se pone realmente Sí, no es de atrezo, lo encontraron y él lo cogió. y aprovecharon, ¿no? Y lo aprovecharon y además se encontró muy a gusto con él y según cuentan él se quedó con eso. Porque además eso no tenían que pagarlo, eso era digamos que algo que estaba abandonado. Sí, pero Eh, era como un trozo de tela plástica, sí, de esa que todavía de esa que se pones encima y entonces, claro, tu propio aguanta el propio calor de tu cuerpo claro, y y el caso es que le fue bien. Lo del cuchillo fue idea suya, es ajá, una variación. O sea, hablaron, de hecho, en la novela, al principio en la novela se ve, es que esto es uno de las armas por excelencia de las fuerzas sí, especiales, porque no hace ruido. de mango multiuso, porque Sí. era el mango el que luego lo abrías y Eh, dentro tenía todos los elementos ahí. eso es una variación, creo, eso fue parte responsable, fue Silvestre Stallone. Mm, El hecho de buscar un modelo que tenía esa historia. sí, Porque, bueno, las hombre, fuerzas especiales le vino siempre se han ideal para distinguido por eso. la famosa escena, que no sé si sería real o no, que era lo que tú ibas a contar, ¿no? De lo del tema de la herida. Exactamente. Eso es muy de fuerzas especiales. Es que lo que le falla a la película, entre comillas, por aquello de que la aligeraron como la aligeraron, es que tú hay cosas que en la novela más o menos te cuenta, te lleva a contar en la película y no te cuenta. O sea,
en el escalafón de un ejército, gente como los Rangers, gente como los Delta, gente como los SEAL, gente como los Boinas Verdes, se salen de las tablas. En nuestro ejército, los paracaidistas o la Legión. O sea, Ujú. son gente muy atípica, son gente además, eh, eso que bordean en muchos casos la sociopatía, o que son personas teóricamente cuerdas, pero que ven la vida de una forma muy particular, porque están Sí, acostumbrados, son los primeros a los que llaman. Y entonces, correcto. evidentemente, mm, para mantener la cordura tienes que tener digamos que una fuerza de voluntad que no todo el mundo tiene, y eso quieras que no, no todo el mundo lo sabe. Y en la película tú dices, ¿cómo él es capaz de enfrentarse? No, no, hay una crítica que dice, no, es que parece como que John Rambo es un superhéroe. No, no es un superhéroe, ni lo pretende. Al Ujú. revés, es todo lo contrario. O sea, es todo lo contrario. Es el antihéroe por excelencia. Pero es Sí, un superviviente. Es lo que tú dije correcto. antes. Él tenía que lidiar en un territorio donde estaba solo, donde no tenía apoyo, donde no se podía comunicar, donde Mm, no sabía el idioma porque tenían que aprender las marchas forzadas, pero que si los pillaban de ahí no salían. O sea, estaban condenados. O sea, eran ujú. misiones, cada misión era una misión suicida. Sí, sí. Y eso en realidad si ya de por sí ser soldado es estresante, ese tipo de misiones ya llegan, ponen a las personas al límite y llega un momento que toda cuerda. Yo Mm, lo digo porque yo lo he visto físicamente. Yo he visto como una red de tenis. El cable de acero de una red de tenis es de este gordo, aproximadamente. Y yo he visto que como una pelota golpeó una red de tenis, la red gritó literalmente, se partió el cable y se cayó. Y nos quedamos todos mirando como diciendo, si esa pelota pilla a una persona, la mata. claro. Evidentemente el cable ya estaba machacado, pero Mm. un cable de acero que lo rompe una pelota de goma, hay que... Pero además es que Por la la red, fuerza. por la fuerza, el tema es que llega en un momento que ya se rompió y la red, el cable de acero se contrajo, gritó literalmente, se partió y la red se cayó. Y todo el mundo, empezando por los jugadores y terminando por lo que estábamos diciendo, madre mía. O sea, si una red se puede romper por un saque, ¿qué no se puede romper entonces? Entonces, Pero es que, yo, pero fíjate tú, a mí me parece bien que lo plantees, o sea, porque Rambo es un superviviente. mm, En la diferencia que siempre la gente dice, no, superviviente y sobreviviente es lo mismo, no, no tiene nada que ver. no, Superviviente es el que es capaz de buscar o de encontrar la forma de sobrevivir a una situación. El sobreviviente es el que escapa de una situación por suerte, o sea, el que sobrevive a un accidente de aviación, por ejemplo, pero el superviviente es el que es capaz de meterse sin nada en un bosque y vivir, o sea, y buscarse la vida para vivir y seguir viviendo durante un tiempo, ¿no? En esas condiciones en las cuales un ser humano cualquiera perecería. Pues ese es el superviviente, el que es capaz de generar sus propias condiciones para sobrevivir. El que sobrevive simplemente sobrevive porque escapa. no, Escapé, pues cálculo, sobreviviste. es el cálculo probabilístico, Y pero claro, y John Rambo en este caso es un superviviente, o sea, en unas condiciones totalmente adversas, el nota se busca la vida y es capaz de salir, escapar vivo de una situación en la cual cualquier otro hubiera fallecido. él llega a un bosque, el único que coge es su cuchillo, llega un pelotón, por En decirlo camiseta, claramente, en camiseta, camiseta, pantalón, botas y no sí, tiene sí, nada más. y se pone aquel trapo por encima, coge un Sí. cuchillo y lo va diezmando con una facilidad absolutamente pasmosa. O sea, además es lo ¿No? que dice, o Y sea, busca qué comer, y busca dónde esconderse, y busca cómo sobrevivir al frío y sobrevivir a las inclemencias, porque además le llueve y casi se ahoga dentro del túnel aquel, del que por túnel, cierto decían que el nota que Silvestre Stallone de verdad le tenía pavor a las ratas y lo meten en y el no, y le túnel ese tiene, con agua y ratas es un poco, y y el además nota grita de verdad porque está totalmente tiene desafogado. cierta claustrofobia. O sea, También, no, o no, sea, y las se ratas no enfrenta a son de todo eso. atrezo, las ratas son reales, o sea, Hombre, exactamente, que eh, las ratas son reales, no son de atrezo. él dice a él lo único que dice de la película, lo ha repetido a lo largo de su carrera, es que la película es uno de esos 3 o 4 momentos donde un actor deja de ser actor para representar un papel real. Ujú, Porque en realidad, y yo creo que esto es el mejor resumen de la película, eh,
John Rambo es real, porque Sylvester Stallone es así, o sea, Sylvester Stallone es el antihéroe, es Ujú. el don nadie, el niño disléxico. Sylvester Sí, Stallone tiene dislexia, tratada, pero tiene dislexia, tuvo dislexia. Que no era un buen estudiante, aunque es muy bueno con los diálogos. De hecho, como muestra un botón, el guión de Rocky es para enmarcar. Y el guión de este guión, aunque está escrito con dos personas, los diálogos son de él y son muy buenos. Que nadie da un duro por él, que no es físicamente, bueno, físicamente se cultivó, pero de niño era bastante enclenque en comparación. Y que es el afán de superación y que ha llegado a lo que ha llegado. Pero Sylvester Stallone es, yo siempre lo he dicho, o sea, sin ser una película gloriosa, Daylight, que es ujú, la película del túnel, también. tú no te imaginas a nadie mejor que Estelón para meterse en semejante situación, porque hay que estar muy loco o ser muy idiota para meterse en esa situación, pero es que él tiene cara de pringado, o sea, tiene cara de tipo normal y corriente que se mete en una situación disparatada diciendo, pero ¿quién se va a meter en un túnel cegado por ambos sitios? Él. Por eso las películas donde él ha querido ser el héroe, Mm, esas películas no le encajan. Eso lo puedo hacer por el sentido del humor, lo podía hacer Bruce Willis, lo puede mm, hacer Clint Eastwood, lo ha podido hacer, bueno, en su día Burt Lancaster o Lee Marvin o todo lo que tú quieras, pero es que Sylvester Stallone no le sirve. mm, Tiene que ser es el héroe con mala pata, el héroe con, y acorralado. Cuando él se cae de la moto, el coche se cae, que por cierto, Brian, el especialista tuvo un accidente en la espalda con esa secuencia porque se le fue un poco la cabeza haciéndola. coño. Sí, el coche resbaló donde no tenía que tener y entonces cayó en mala posición y Ya. al especialista tuvo que sacarlo y llevarlo al hospital. Cuando él sigue subiendo, que él está subiendo de verdad y llega y el frío que está pasando lo está pasando porque está pasando un frío de muerte y se ve en un sitio húmedo, infecto, no sé qué, no sé cuánto. Él se prepara, llega un pelotón y en cuestión de 20 minutos los podía haber matado a todos y es que ni se hubiesen enterado. Mm. Pero claro, tú Hombre, lo que estabas... en el libro sí lo hace, o sea, En el en libro la película no. en el libro es la gente va llegando y la gente va muriendo. O sea, uno detrás de otro. Ujú. Otra cosa, en la La novela película, por Trauma, eso que tú dices que lo intentan suavizar, pues no los mata, ¿no? Sino los deja pero malheridos, y en la tal, no sé película qué. Trauma da explicaciones, en la novela no, en la novela dice John Rambo es un boina Sí, verde, es un medalla de honor y su trabajo era el que era. Ustedes se han metido con él, ustedes se han metido en una guerra que nunca van a poder ganar, claro. porque ustedes no están preparados. O sea, Pero ahí donde y la escena de la famosa escena de la herida que dice que es él el que de verdad se está cosiendo la herida, ¿eso es verdad? ¿O es un poco también de no, atrezo? no lo sé, yo eso no lo sé. Estelón ha Que hecho siempre muchas barbaridades. contaban eso, ¿no? De que el nota para darle más verosidad al asunto se está cosiendo de verdad una herida que se hace. Él siempre, vamos a ver, Y eso lo ruedan, lo graban y lo sacan en la película. él siempre ha tenido fama, digamos que en en estas películas él ponía muchísimo de su parte. Porque él, a ver, Sylvester Stallone es una persona muy consciente de sus limitaciones, aunque la gente piense lo Ujú, contrario. Por eso, en cierta manera, se empeñó a ser Rocky, porque Rocky está hecho por y para él. O sea, otro actor no hombre, podía representar a un pringado como lo representa él, porque en realidad él es así. ujú. Esa es la historia. Yo, esas son las partes de leyendas urbanas que en realidad Sí, es como parte de la eh, leyenda de la película. él, vamos a ver, sigo diciendo, él habla de muchas cosas, pero tampoco es un actor muy dado a conceder entrevistas. Ujú, Yo me acuerdo una entrevista que sí le vi en un programa, un programa británico de un actor presentador, se llama Graham Norton, que además es muy curioso porque estaba con Robert De Niro sentado y entonces él empezó a explicar la gestación de Rocky, cómo escribió el guión, cómo en ese momento trabajaba de acomodador y ganaba $70 semanales, que era una porquería. Cuenta claro. cómo tuvo que dar a su perro porque no podía comprar comida para él y para el perro. Y él cuenta, además él dice que él era un niño torpe. Él dice, yo era un niño torpe de pequeño, era muy malo en los estudios, pero siempre he sido bueno con los diálogos. Y tenía dislexia. Y tú ves a Robert De Niro, que es uno de los mejores actores de su generación, y lo ves mirándolo y lo ves mirándolo no con cara como con cara de admiración. O sea, Stallone está contando quién es. Y además cuenta eso, decir, no, no, yo me enfrenté con todo el mundo porque yo pensaba que nadie mejor que yo puede ser el papel del Rocky. Claro. Estamos hablando de quien hizo Toro Salvaje, que es
junto con Rocky, son dos Sí, de las por mejores ahí. películas de boxeo de la historia del cine. O sea, Ujú. eh, están a la misma altura. Para mí, por mucho que los puristas se tiren de los pelos, a mí Toro Salvaje pues, me parece sensacional, pero el primer Rocky me parece una película también sensacional, como Sí, está planteada de principio a fin. Además, tiene un grandísimo director también y un grandísimo guión. Nominado al Oscar, y es una pena que no le dieran el Oscar porque ese guión se merecía un Oscar. Y Robert De Niro está sentado mirándolo realmente con cara de admiración, como diciendo, tío, ¿quién eres? O sea, ¿quién has sido y en qué te has convertido? Entonces, cuando él ya había hecho algunas cosas, aparte de Rocky, había hecho First, símbolo de fuerza, con Norman Jewison, precisamente para Artistas Unidos, sale en un capítulo de Koyak, precisamente, con Telly Savalas, pues ellos se conocían de antes, pero en realidad cuando le cae este papel, porque digo, este papel le cae 10 años después, hasta Giuliano Yenma quiso comprar los derechos para hacerlo en Italia. Lo que pasa es que ya los derechos ya estaban en manos de no sé quién y además eran carísimos porque van pasando y ya, cada vez ya, las ya, películas ya, son más ya. caras. Pero el actor estaba empeñado el actor italiano estaba empeñado en comprar los derechos para hacer el de Rambo y hacerla en Italia, en el momento además donde los italianos ya estaban copiando todo lo que se hacía en Todo el Estados mundo. Unidos y lo copiaban directamente. Bueno, y después no es ninguna anécdota, hay una versión filipina de Rambo Qué que yo bueno, he visto, qué que por cierto bueno. está muy bien hecha, las cosas como son. Sí, sí, hay una versión filipina, es el mismo esquema hecha en Filipinas, está hecha en el año 84, 2 años Sí, después. Y lo curioso es que yo la vi aquí en el cine de la Filmoteca. O sea, está la bien. Filmoteca no solo me ha dado la opción, la última imagen que van a ver ya es, Habría que digamos que, buscarlo, sí, sí. sí, sí, eso merecería la pena verlo. La última imagen, a ver, hay una imagen que es en blanco, que no he dicho nada, que es donde se ve cuando el rodaje fue oficial, que fue en noviembre, en 1981. Ujú. En noviembre del 81 es cuando ya oficialmente Richard Crenna sustituye Aquí a Kirk Douglas. Douglas. Y después la última imagen, que es de octubre, del 27 de octubre, es el primer fin de semana, que pone, además lo pone, me hace gracia que pone Stallone, Dance It Again. Y es el primer fin de semana que la peliculita recaudó la nada desdeñable cantidad de 6 millones, casi 7 millones de dólares. Casi 7 Prácticamente millones. se recaudó la mitad del rodaje, la mitad del coste. Y esta película en 24 días había recaudado 25 millones en Estados Unidos. O sea, ya estaba más que amortizada, que además es Claro. la imagen. Y la última imagen, que es la misma imagen que ha salido publicada en... Lo que pasa es que yo he cogido el cartel original y la imagen que puso la fundación, el Salón del Ujú. Cómic, es el cartel español. La última imagen que incluye en esta galería de imágenes es el cartel americano de First Blood, cuando está él con la icónica cerdita. Digo cerdita porque a la M60 se le llama la cerda. Sí, el cartel en color y tal, Sí, con él exactamente. Pues ahí, o sea, esa dándole imagen, como quien dice el protagonismo total al total, personaje. esa Al imagen personaje y a Stallone, claro. Stallone y al arma. No nos engañemos, o sea, Sí, porque a la M60. el M60, la cerdita era una arma un tanto particular, un tanto comparable a lo que te puede pasar con una impresora, que vayas a imprimir un trabajo y no te funcione cuando debas hablar. La cerdita era más fiable, pero es un arma bastante particular, es bastante pesada. Ujú. No se lleven engaños, lo que llevaba él era una M60 de verdad que pesa, no, creo que son 6 kilos, 6 7 kilos. Sí. eh, y también es icónico, o sea, tan icónico que bueno, que después el esquema del M60 lo copia Chuck Norris en Desaparecido en Combate. Sí, 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 O sí, sea, sí. que acaba con El una, tema de llevar la una- M60 como arma de combate, cuando en una- realidad la M60 siempre era un arma de cobertura, ¿no? un O arma sea, de de cobertura, apoyo. claro. O sea, la M60 se ponía detrás y entonces ese tipo de ametralladora siempre se usa como cobertura. Pero bueno, el M60 es totalmente icónico. Como es Es, muy icónico. Sí, se ha es la, convertido en un arma muy icónica de todas estas películas de y acción y eso. sobre todo de Rambo, o sea, sobre Mm. todo de First Blood, porque Sí, sí. ya en Rambo lo icónico es el arco y el cuchillo, sobre todo el arco, Claro, posteriormente, no después, ya cuando le meten el rollo del arco, pero en la pero en la primera era la primera no hay arco, hay cuchillo y hay M60. correcto. Y bueno, yo no he escogido más imágenes porque en realidad lo que he querido que vean la evolución de Mm. lo que expliqué al principio, la evolución de que el primer anuncio que sale en el Variety sale con la medalla de honor, que después eso desaparece. El segundo cartel que me parece más curioso todavía. No, no, yo tengo el cartel, tengo esas Mm. páginas originales, tengo ese Variety original.
donde sale Stallone y Kirk Douglas, después el tercero donde solamente sale ya Stallone y no sale Richard Crenna, y después bueno, el tema del rodaje, por aquello de que es Sí. los próximos rodajes, que se vea que ya en noviembre del 81 Richard Crenna ya formaba parte del rodaje, aunque creo que todavía no había llegado a rodar. Ujú. Y después el primer fin de semana, que es donde la película recaudó el primer fin de semana 2,5 millones, pero la primera semana recaudó casi 7 millones. Sí. Fue fue una sorpresa en realidad. Una película que se había pasado, un guión que se había pasado 10 años dando tumbos, una película que al final nadie parecía querer hacer, con dos señores que eso eran distribuidores que se montaron su productora Carolco, que venían del mercado oriental, con un Ujú, actor que, aparte de Rocky, no había funcionado nunca, ujú. y con una historia tremendamente deprimente, porque le gusta o no le gusta, la gente pone muchas realidades sobre la mesa. Y una película que le cambiaron el final, porque al final Sí. sí se llegó a rodar no es Trauman, sino es él se suicida delante de Trauman. Ya. Lo que pasa es que eso se corta. También tardaron lo mucho lo bueno en que eso se pudiera ver, por eso digo Bueno, que ese y también Kirk Douglas, lo que tú comentabas, ¿no? Que se fue porque no se quería rodar el final el igual que el final, principio. exactamente, porque además él entendía que era el final. Yo sigo pensando que también hubiese sido un buen final. Yo Sí, creo que es lo que sí, hemos pero tú hablado sabes que muchas veces. en aquella época en Hollywood se apostaba más por los finales, ¿cómo se dice? Por los finales felices, los happy ending, vamos a llamarlo así En, de en alguna este manera. caso, en este Y caso yo bueno, de creo alguna que, manera, pues era un final más feliz que el contrario. digamos que John Rambo, el que John, en que el que Rambo no muera, viene a reivindicar todos los excombatientes que volvieron Ujú, y en cierta manera, aunque termine en un presidio, claro, en un sitio, si Rambo, o sea, también era, el problema es que este final que es alternativo, el hecho del suicidio de él, eso fue una moneda común entre muchísimos veteranos que vinieron de la guerra del Vietnam. eh, para mí era un error. O sea, yo, si quieres matar a Rambo, que lo mate Trauman. Lo que pasa es que también existen las implicaciones políticas. O sea, un coronel de las fuerzas especiales que mata a uno de sus claro. en un momento donde, eh, sí, sí, bueno, Gonzalo está enseñando la imagen de donde se ve el rodaje, que es también una página del Variety. Sí. Bueno, pues, ¿qué más está marcada con una chisma? No, Exactamente. yo me imagino que lo que era ahora un poco preguntando que la película, que de, o sea, de qué iba, como se ha visto en las imágenes que se han estado reproduciendo, la página esta del Variety, que qué era lo que aparecía en ella. Sí, no, lo que parece son los próximos proyectos, que además lo curioso es que esa película, Carol era una productora independiente y no tenía nadie detrás. Pero mire, O ¿qué sea, pasó al final con Carolco? Porque yo sí hay una imagen icónica de las productoras de los 80 que tengo en la cabeza, es la de Carolco. Que creo que también Carolco, Carolco se metió no, en en otras la de muchas cosas. Schwarzenegger, en, ¿cómo se Sí, llamaba? desafío total. En Desafío Total, Ah, por ejemplo. Y Carolco también es como otra de yo, las músicas icónicas de la historia del cine, ¿no? De la música de Desafío Total y Carolco ahí. Y yo recuerdo en los 80 de muchas películas de Carolco y después nunca más se supo de no, lo que Carolco. pasa, ellos eran mayores. Hasta donde yo sé, Carolco era Carolco Cine y Televisión, pero hasta donde yo sé, Carolco creo que sigue existiendo, pero ya no está funcionando. Estamos hablando Vale, de algo que pasó hace 40 años. O sea, el sí. mundo, el cine ha cambiado mucho y bueno, ellos cogieron cosas que nadie quería hacer, y con esta En los película, por 80 ejemplo, recuerdo yo eso de ver no, no, le muchas salió pelis muy de bien. Carolco. No, no, y además tenían una división de televisión también que funcionaba muy bien. Digamos que no se querían comer el mundo, como homenaje en Golán y Yoran Globo, sobre todo homenaje en Vale. Golán. Ujú. Pero bueno, también tenían sus políticas y sus prácticas, según se comenta, pero bueno, eso daría para otros muchos comentarios. Sí. Ellos tuvieron la visión, ellos creo que le vieron las posibilidades creo que acertaron, creo que digan lo que diga el comentario del Variety. Yo creo que First Blood no alienta el que nadie coja un M60 y se vaya a pegar tiros por ahí, al revés. Yo creo que First Blood plantea que los países tienen que tener cuidado con las herramientas que utilizan para llevar a cabo sus acciones, que Ujú. si creas determinados cuerpos, que eso Francia es el mejor ejemplo. O sea,
sociópatas en la Legión debe haber Legión, nunca mejor dicho, En la porque, Legión Extranjera Francesa, famosa también porque en la puerta te lo pone, o por sea, ser los primeros a los que mandaban a todos los sitios. no, y lo siguen mandando, no te preocupes, cuando se tiene problemas manda a la Legión, no manda a nadie más, o las paracaidistas o a la Legión, pero al final viene a ser lo mismo, pues los legionarios también, ya muchos son paracaidistas, también tienen el tema de ser paracaidistas, pero tú sabes que el lema que hay en tanto en la Legión Extranjera Francesa como en la Legión Extranjera Española, pues etcétera, la Legión Española, la Legión Extranjera también, a gente de todas nacionalidades, detrás de estas puertas tu vida anterior ya no existe. Entonces, en realidad el esquema sigue siendo el mismo, tú tienes un problema con la justicia, te vas a la Legión y se te acaba. Correcto. Es así de simple, o sea, esas son las premisas, pero ellos han Se sido olvida, muy se desaparece. exactamente. Pero la Legión está en Córcega, metida en Córcega. O sea, la Legión Ujú. está acortalada en Córcega, es la Legión. Y ahí nos quedamos. Entonces, lo que pasó durante mucho tiempo en Fuerteventura, que ahora están en Correcto, es Península, que por este caso, me lo acabas de quitar de la punta de la lengua, me estaba acordando de Los eso. franceses son más claros. Córcega, donde nació Napoleón, Bonaparte, eh, es el acuartelamiento es la isla de la Legión. Ok. Entonces, no están dando tumbos por ahí, están acuartelados donde tienen que estar acuartelados. Son los primeros que van. Si hay cualquier problema, saben que van a ser los primeros. Como, aunque la gente piense que no existen los Gurkhas, no solo protegen a la reina, también siguen siendo de las primeras tropas que salen. Como sigo Ujú. siendo, si hay que mandar un cuerpo aerotransportado, cogen a la gente de la 101, lo meten en un avión y lo tiran donde sea. Y ese cuerpo es de principios de siglo, cuando ni siquiera había Sí, aviones. sí, O sí, sea, sí. son cuerpos que han ido pasando ya llevan años, llevan un siglo dando tumbos. Los Gurkhas son todavía anteriores. Pero el problema es ese, el problema es que tú no puedes extraer a la gente así y dejarla suelta. Yo Sí, creo después pasar de lo que que eso tal. ya Estados Te Unidos adiestro, te preparo y consigo que te conviertas en y, una y, te- y máquina de te- matar para soltarte detrás de las líneas enemigas, y después pero te luego sueltan. cuando se acaba la guerra te traigo para casa y te dejo suelto. Y búscate la vida. Quítate la Por vida. eso los deltas están acuartelados en donde están acuartelados, los rangers donde están acuartelados, los SEAL donde están todos juntitos y bien revueltos precisamente porque además ahora más Estados Unidos el planteamiento es distinto. Antes los únicos que se iban desde las arenas de Trípoli no me acuerdo la canción, jo, mal está, me la sabíamos, la canción de la Legión. O me la sé, estoy pensando, pero sí iban desde las arenas de Trípoli hasta Hasta la selva del a- Amazonas, no, si no, 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 quieres. hasta México, hasta los dominios de Moctezuma, sí, hasta Ah, México, bueno. era la Legión. A ver, los soldados norteamericanos de 55 días en Pekín, que fue donde empezamos, eran infantes de marina. Lo Sí, que pasa es que sí, los infantes de marina en ese momento iban con pantalón caqui y camisa azul marina, pero eran infantes. De hecho, todos los que están en Pekín son infantes de marina. claro, claro. Son soldados, son infantes de marina franceses, japoneses, italianos, alemanes, rusos, cuando existía el Imperio Ruso, Mm, americanos, incluso españoles, porque en la guerra de los Boers, en la guerra de los Boxers, lucharon soldados españoles porque España ujú. tenía legación en China. Lo que pasa es que son las películas de Samuel Broston, por causas que yo ignoro, no salen, pero había soldados españoles también en Pekín. Sí. Em, Sí, no salían los soldados españoles, salía el embajador, pero Salía no el salían embajador los y soldados. la bandera, pero no salían los soldados. Es Y verdad, eran todos infantes de marina, porque en China o se llegaba en tren o se llegaba en barco. Y además, las fuerzas claro, expedicionarias eran la infantería de marina, por claro. excelencia. Pero no, ahora realmente todos esos cuerpos están, digamos que más juntitos, más revueltos para evitar esos problemas. Pero como Vietnam se entró mal y se salió peor, el gobierno, además lo que pretendía hacer, claro, tú piensas que es que Vietnam acaba un año después de que Nixon diga, me tengo que ir porque soy un mentiroso. Con un presidente que el pobre hizo lo que pudo, que fue Gerald Ford, que no era mal tío. De hecho, Ford es el único presidente que yo sepa que ha sido Mm, capaz de salir en la portada, o sea, en la cabecera de presentación del Saturday Night Live. sí. Eso la gente no lo sabe. Eso lo dijimos cuando el programa de John Belushi, que sale Chevy Chase diciendo, hola, soy Chevy Chase y no soy el presidente, no soy Gerald Ford, y al momento sale, hola, soy Gerald Ford y yo sí soy el presidente. Es de las primeras, es de las cosas que tú te quedas como, y él accedió, cosa que la Casa Blanca siempre ha sido, hombre, la leyenda, cuenta la leyenda, no, es real que se invitó a Bill Clinton a salir en el último capítulo de Cheers, porque Clinton dijo que le encantaba Cheers. Y Clinton decía, cuando tenía un rato sí iba a haber un capítulo de Cheers, pero por problemas de seguridad nunca pudo salir. Pero Ya. Gerald Ford sale en Saturday Night Live. Entonces, Vietnam acaba justo con este hombre, en medio de ninguna parte, los combatientes llegaron en un país absolutamente fracturado por la guerra, por el Watergate, por la crisis del petróleo, por los movimientos feministas, por Roe versus Wade, que acaban de acabar con ella, se aprobó en 1973. O
sea, una época espantosa. Y el gobierno norteamericano, la administración quiso quitárselos, espantar los problemas. Y un problema eran los veteranos de guerra. Claro. Porque eso es una Sí, de sí, las no, y lo grandes soltaron asignaturas. ahí y se olvidaron de Y ellos, se que olvidaron siempre de ellos. fue lo mismo que se aprecia en Nacido el 4 de julio, todos los problemas que tienen los veteranos post-Vietnam, o sea, y en otras muchas películas, o sea, mismo en El Cazador de En Chimino, de no cualquier solo te guerra, plantea lo que sucede antes de ir, lo que pasa mientras están en la sino la guerra, vuelta. y lo que pasa también después, ¿no? O sea, yo creo que, o El Regreso de John Boyd, o sea, hay muchas películas No, no, que mira, se centran en lo que pasó con los veteranos de Vietnam, que después de que acabó la guerra, lo que decíamos antes, como se considera una guerra hasta cierto punto vergonzante para Estados Unidos, trajeron a todos los veteranos, los soltaron ahí en Estados Unidos y no quisieron saber nada nada, de nada. ellos. Mira, solamente hay 3 capítulos serios en el equipo A. O sea, serios en cuanto a que pudieron contar una historia real. Hay un capítulo en el que ellos vuelven a ver un compañero que han matado, que era un veterano, porque otra cosa que la gente no sabe, John Hannibal Smith tenía la medalla de honor. Ujú, también. Sí, porque es que el ribete va encima de todo y él tenía todas las medallas del mundo y arriba tiene un ribete de color azul con estrellitas blancas. Esa es la medalla de honor. Ok. Cuando están hablando, dicen que Murdoch, que es el loco, que no es ningún loco, de loco no tiene Sí, absolutamente que se ha nada. vuelto loco después de tal. No, 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 ni está loco ni nada por el estilo. Era piloto de los Thunderbird. Los Thunderbird son la escuadrilla de élite de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Estuvo 3 turnos en Vietnam. Cada turno en Vietnam eran 18 meses. Sí, O en sea, aquella época. eso es pasarse 4 años tirado Cuatro o en Vietnam. cinco, sí, sí. 4 años tirado en Vietnam, pilotando un helicóptero, Casi, que eran casi, casi 5. casi 5, con los descansos, porque tenían a lo mejor Por eso descanso te todo. digo. 3 turnos y 18 meses llevando un helicóptero que se metía en lo peor de lo peor a rescatar gente y salir cagando. Un señor que es capitán, que tiene 2 heridas, que tiene no sé cuántas condecoraciones y que estuvo 3 turnos. A ver, eso tiene que desquiciar, un turno tiene que desquiciar, pero 3 turnos ya debe ser el desquiciamiento absoluto, porque además no estamos hablando de un señor que vaya en un tanque, no sé qué, no sé cuándo, no, es un señor que va en un helicóptero, que los helicópteros eran muy bonitos, pero eran tremendamente débiles, pues no tenían prácticamente blindaje por ningún sitio, y se pasó Hombre, tenían que tres, coger vuelo, o sea, no sí, tampoco podían tener un peso excesivo. claro, pero que era el que llevaba soldados a los soldados, pero sobre todo que tenía que volver a recoger a la gente que estaba herida. Correcto. Y tú dices, ¿y ya está loco? No, Dios mío, lo que es increíble, o sea, Se le ha ido un poquito la cabeza. no, pero es que curiosamente, el único capítulo donde tú ves realmente quiénes son ellos, porque el resto de la serie, de hecho, la serie, ellos se marcharon, aparte porque el éxito era disparatado, porque no les dejaban contar una historia seria, como pasó con Mm, muchísimas otras series de aquella época. Es que, digo, Aníbal tiene la medalla de honor, Murdoch ha estado, aparte de ser Thunderbird, ha estado 3 turnos, todos son unos tipos que tendrían que estar no acusados de robar un banco en medio de ninguna parte, que eso no se lo cree nadie, sino esos tendrían que estar como mínimo dando clase en una academia claro. porque han aguantado lo que, como mínimo, si Murdoch ha estado 3 turnos, los otros también han estado. Oye, que Vietnam en su peor momento fue del 68 al Transmitiendo 74. su experiencia, ¿no? Lo que han vivido, cómo supervivieron a esas Y situaciones, cómo entonces, salieron adelante y todo eso. eso es lo que incluso el equipo A, que se le considera una serie ñoña, que no lo es, cuando se pone seria, se pone muy seria, pero incluso el equipo A tuvo la oportunidad de plasmar eso. Pero es que Acorralada es una película tremendamente dura, tremendamente es deprimente. Porque a ti el tema es que a ti él te da pena a los 5 minutos de película. Tú lo ves más o menos sonriente, llega, se entera que su amigo ha muerto, va, el sheriff lo coge, lo echa y lo detiene. ¿Por qué? Y encima cae en manos de un sociópata que está mucho más colgado que él y acaba en medio de un bosque, solo, muerto de frío. ¿Por qué? Porque yo cuando vi la película me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué ha venido? Y encima te enteras. Yo en ese momento ya tenía claro que, por razones que no voy a explicar, lo difícil que era ganarse una medalla de honor. Y tú dices, es que tendrían que estar dándole las gracias, Claro, sí, eso es lo no que. persiguiéndolo, no poniéndole en entredicho. Porque además eso es lo que falla para mí en el guión de la película, es que Tilsley tendría que asumir que Rambo no es lo que parece,
Porque si tú recibes la información, claro, la reciben a toro pasado, es cierto que la reciben cuando ya el sociópata ha caído del helicóptero y se ha muerto y no Sí, sé qué, no sé cuándo. Pero es que en ese momento es cuando tenían que haberse planteado, primero, no nos metamos con él porque vamos a tener un problema. Y segundo, de hecho ya hay una gente que lo dice, el personaje, hay un personaje de la película que dice, los boinas verdes son duros, duros de verdad, como diciendo, no nos vamos a pelear con cualquiera, con cualquier no vamos Mindundi. Mindundi. Pero el tema es que después Trautmann cuenta lo que cuenta. Entonces, desde el Claro. momento que Trautmann llega, todos tienen que haber dicho, se acabó. Vamos a dejar que venga alguien que sepa. No, no, todos tenemos que sacar pecho, no sé qué, no sé cuánto. A ver, 4 policías de pueblo, que pueden ser muy buenas, pues son 4 policías de pueblo, y 200 soldados de fin de semana. No tienen nada que hacer con un tipo que lo que tú dices, que no es un superviviente, que además a él le da igual, además en la novela lo plantea. Va pasando las páginas y es que se va llevando a la gente por delante, pero además sin que los otros sepan ni Sin ningún siquiera, tipo de remordimiento, es lo que no, estamos no, no diciendo. remordimiento, los otros no saben ni siquiera qué les ha pasado. O sea, Si no se enteran. no se enteran. O sea, es Tisley quien va viendo los muertos, quien los va contando, pero dice, pone, ¿por qué? Entonces, en ese aspecto yo creo que la película es una película que tiene unas Mm. lecturas tan duras y por eso ha quedado en casa. Es curioso, es una película que el tiempo la ha tratado muy bien por eso, porque hoy día se siguen Sí, cometiendo los hoy día mismos se errores. sigue. No, no, y se puede ver perfectamente, vamos, yo por mi parte recomiendo encarecidamente ver la película, ver Acorralado. También si pueden La novela, leerse el libro, la novela, que también por favor. es La muy novela buena. merece muchísimo la pena. La novela es muy recomendable. Y creo lo que tú dices, que están, vamos, que son, son totalmente actuales, se pueden Mm. ver sin ningún tipo de problema. Yo creo que es de los ejemplos donde una buena historia supo dar el paso a la pantalla de muy buena forma y sobre todo reivindicar sin perder el hecho de ser una película de acción y toda la historia, Ujú. porque la gente de Carolco la compró porque ellos vieron las posibilidades de acción, pero es curioso que la película tiene muchísimos tiempos muertos y Mucho más. muchísimos momentos muy tristes, muy... Ujú. El final de la película, con Rambo tirado llorando y el otro tratando de consolarlo, es el momento Por donde... cómo le ha tratado su país. Exactamente. Y eso, lo siento, eso es incontestable. O sea, eso tuvo, en realidad eso supuestamente para la idea de que tenía Ronald Reagan de tratar de devolverle el optimismo a su país. Es que Reagan, de entre las muchas tonterías que hizo, porque hizo unas cuantas, las cosas como son, es que en un discurso llegó a decir, John Rambo es republicano, cosa que a Estelón le sentó fatal. Y no es porque Estelón sea demócrata per se, pero le sentó fatal. Mm. Y de hecho, cuando hubo un problema, Ronald Reagan dijo textualmente, pues la próxima vez que tenga un problema actuaré como John Rambo, cosa que a Stallone le sentó todavía peor. Total. Era acción-reacción, es como cuando trató de ir hablando en Román Paladino de colega con Bruce Springsteen, y Springsteen le dijo muy educadamente, mire, perdone, pero usted y yo no estamos ni siquiera en la misma frase. Por lo tanto, no me utilice a mí para promocionar una historia que fue a reloj seguidos cuando se le ocurrió hacer la canción de Calles de Filadelfia para mostrar las miserias de Filadelfia, que era una de Mm. las ciudades más prósperas de Estados Unidos y precisamente por los manejos de la administración de Nixon y después de la propia administración de Reagan, todo se fue a la porra. Por ese neoliberalismo termita que ha acabado con muchísimas cosas. Sí. Pero de hecho hay un libro muy bueno sobre Ronald Reagan, donde en el Air Force One, en una rueda de prensa con los periodistas que lo acompañaban, sale con John Rambo es republicano. Entonces, el problema es que estamos hablando de la segunda, pero la primera película, ese optimismo que querían ver en Acorralado es todo menos una película optimista. Ujú. O sea, sigue la estela de El Cazador, El Regreso y después está Acorralado. Y First Blood son 3 películas que plantean, a ver, hay otras películas, pero que plantean realmente lo que significó, sobre todo la vuelta, y lo que tú decías Mm. muy bien apuntado, de que Robert De Niro en El Cazador es un boina verde, y John Rambo es un boina verde, y al final se acaban enfrentando como se acaban enfrentando. Entonces, y
y con eso termino. Y si tienen oportunidad, búsquenlo porque es muy fácil. Pones James Cameron Rambo, Ah, vale, sí, también, lo comentaste antes. te sale el guión de la, El guión el guión el que nunca primer se, guión original de Acorralado que creo que, escribió James no, Cameron. no, el primer guión de Rambo, de la segunda película, de la secuela, Ah, de la segunda, vale, de de la segunda, Rambo de la sí. segunda película, ok. Y se los recomiendo porque hay cosas que están muy bien, que están muy, muy bien. De hecho, Pues eh, ya la gente tiene tarea exactamente, para el fin de semana. La peli, el libro y el el guión de guión. Cameron. Y nada, y sobre todo y por encima de todo, no se dejen llevar ni por los prejuicios ni por los titulares facilones, porque en el caso particular, que es lo que, bajo mi punto de vista, es el error que comete el que escribe la reseña en el Variety, que Muy bien. coge, como se dice en nuestro país, el rábano por donde no es. Y en realidad no, en realidad creo que lo que tú has dicho, la película tiene las lecturas que tiene y es todo lo opuesto a lo que se suele decir de ella, independientemente que esté protagonizada por Sylvester Stallone o no, que esa Bueno, es otra perfecto. historia. Pues nada, ¿y para la semana que viene o para la otra que tenemos? Si la programación se cumple, si respetamos la programación, una película es un homenaje, digamos que tardío, pero bueno, un homenaje a la figura de James Caan, que se murió hace una semana, Sí, señor. que además va a coincidir porque en agosto, Sí, no, sí, sí, murió, hace falleció como 10 hace días. unos. Sí, Es curioso porque el año pasado, en agosto, hablamos de la que él consideraba su mejor película con permiso del padrino, que era Ladrón, sí, es verdad. de Michael Mann. Que esa me la perdí yo y tal, que no pude estar Exactamente. Y este en el año diálogo. vamos a hablar de una película que cada vez, sobre todo, a ver, perdón por lo académico, pero estoy tratando de leerme este ensayo Ujú, absolutamente maravilloso. ujú. Será maravilloso porque yo soy así, claro. En este ensayo le encuentran a la película Rollerball, a mí lo estoy diciendo, esta es la siguiente película, de James Caan, y esta es la película de la que en No lo principio, habías dicho, pero lo digo, eso vale como pista. vale como pista, que es la del próximo día 12, le encuentran a la película similitudes incluso con la mala praxis política de Donald Trump. ¿El próximo día 12 o el próximo día 11? 12, 12. sí, ¿Y hoy es 4? sí. Tenemos diálogo el martes, Ah, no el vale. jueves. Es agosto y bueno, la maquinaria sigue funcionando, pero tenemos diálogo el martes. Si hay algún cambio lo diremos, pero en principio la idea es hablar de Rollerball, de la versión original, porque el remake, con todos mis respetos, no tiene nada de no hay El mucho que martes no, rescatar. espérate, el 12 de agosto es viernes. 12 de agosto es viernes. No, Sí, espérate, el 16 que es martes. vale, o sea, Perdón. empezamos a la semana siguiente. Siguiente, perdón. El 16 que es martes. Exactamente. Tenemos, tenemos el diálogo del cine sobre Sobre Roger Ball el 16 de sobre, agosto, justo, que es sobre James martes. Caan, sobre Y sobre Rollerball Jay Khan, y sobre todo el cómo una historia, y solamente un apunte, ni al escritor que hizo el relato original, ni a Norman Jevison le gustaban las películas de ciencia ficción. Y es curioso porque Rollerball es una de las películas de ficción distópicas más icónicas de sí, la historia. sí. Yo creo que por No, te eso digo una salió. cosa, la parte como quien dice deportiva de Roger Ball sigue, a mí me parece que sigue teniendo sigue teniendo como mucha actualidad por el tema de la violencia en el deporte. Y sin embargo, por ejemplo, a ver, es una película muy setentera, y a lo mejor el tipo de ciencia ficción que cuenta es bastante setentera en ese sentido, como tú dices, futuro distópico y todo eso, pero lo del tema de lo de la violencia del deporte y cómo se va generalizando en determinados ámbitos, que a lo mejor aquí no lo vemos tanto, pero por Sí, ejemplo en pero en Estados Estados Unidos, Unidos es muy en común. el rugby Y en el o hockey, el hockey y el hockey sobre hielo, o cómo se han ido cada vez permitiendo mayor tipo de contacto físico en el baloncesto, por ejemplo. Todo eso es una película que te hace pensar no, mucho. y Y yo creo que el, aunque sea, a lo mejor pueda no haber soportado tan bien como otras el paso del tiempo, yo la recomiendo y que pues si mira, pueden verla, si no la han visto, que la vean, Rollerball, porque yo leyéndome el tiene ensayo, muchas segundas lecturas. cosas como lo de la biblioteca, que la biblioteca al final, la propia biblioteca va pierde el Mm, siglo XIII entero, por ejemplo, durante la película. sí, Es lo que está pasando con las redes sociales, que la gente se queda con sí, el titular,
pero nadie tiene tiempo para leerse un libro, para hacer un análisis, para buscar correcto. cosas, eso, para meterse a bucear. Gente que, Patricio, lo he dicho y lo seguiré diciendo, gente que presume de que le gusta el cine, que sabe de cine, sigue ignorando la información que sale en un Variety, en un Hollywood Reporter, en un Cine Mm, Informe o en cualquiera de las revistas que se publicaban en los 50, 60, 70, 80, 90 hasta ayer por la mañana. Y es la base, porque ahí es donde está todo eso. Ahora, en las redes sociales tú no encuentras normalmente un cartel donde sale mm, Kirk Douglas de Trauman. Te tienes que ir a una biblioteca especializada. claro. Y eso se está perdiendo, porque como no está digitalizado, por lo tanto no se sube a la red, por lo tanto nadie habla de él. Y eso lo planteó Rollerball en 1974. Sí. O sea, el tema es, yo es que me he leído solamente 40 páginas de de las 115 que tiene y, y por supuesto lo de las fake news y demás, en Rollerball está más que planteado. Lo que pasa es que el problema es que es una película Mm. Y muchos más temas, ¿eh? O y sea, yo muchos por más eso te temas. digo que es Pues, interesante verla porque tiene muchas segundas lecturas o te y digo que desgraciadamente el problema es que estamos llegando a ese futuro distópico que pensábamos que solamente era producto de cuatro mentes mm, calenturientas y cuatro escritores igualmente calenturientos, y resulta que no está entrando como pensábamos, no hay spinner volando como en Los Ángeles en 2019, ni hay determinadas cosas, ni hay Skynet que nos controlan, pero ni otra cosa, pero en realidad sí, pero el mundo organizado por corporaciones, eso existe. sí. O sea, y lleva existiendo Sí, mucho sí, no, tiempo, no, y hay pero muchas cosas y últimamente, tal. y ahora lo estamos pasando. O sea, Pero un no país que, adelantemos acontecimientos. no te digo que el tema es Vamos el a ir, 16, que es martes, si no hay cambio de planes, nos ya nos enfrentamos peleamos con a la... eso y bueno, vamos ya despidiendo esta charla que hoy hemos llegado a las 2 horas y tal. Perdón, don Gonzalo, que te veo ahí y tal. Nada, los agradecimientos de rigor al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, a la Fundación Cinemas Cómic, al Aula Cultural Moebius y a la Librería del Maldito, también a todos los que nos han estado viendo, a don Eduardo Serradilla y bueno, que aquí volveremos a estar con todos el 16 de agosto, el martes, con Roger Ball. Así que si quieren estar aquí dialogando un ratito sobre películas, pues ya saben. Aquí El seguimos. 16 de agosto, aquí seguimos. Don Eduardo, Buenas noches don Gonzalo, buenas noches y muchas gracias. y muchas gracias por todo. Adiós.